Este Shu, un adolescente simple, que sufría de debilidad extrema y no poseía poder mágico ni energía espiritual, tenía una vida increíblemente difícil. Un día, mientras trabajaba en el restaurante de su madre, comenzó a contar a los clientes la historia de una guerra legendaria que había ocurrido 18 años antes. Explicó que el Rey Dragón había enfrentado a un guerrero legendario llamado Feng Tian, y tras una larga y agotadora batalla, Feng Tian logró derrotar al Rey Dragón, permitiendo que su tierra viviera en paz durante muchos años. La audiencia seguía la historia con admiración y fervor, totalmente fascinada por el suceso que tomaba forma. Sin embargo, Bai, el adinerado Shu, con un notable disgusto, le pidió a Bai que detuviera sus comentarios inoportunos en lugar de continuar con sus mofas. En ese instante, una muchacha... La batalla continuó mientras la chica intentaba escapar de ellos, hasta que uno de los guerreros apareció de repente sobre ella y desató un ataque devastador lleno de inmenso poder. El impacto causó una explosión masiva cuyo sonido resonó en todo el pueblo, despertando a los residentes y obligándolos a reunirse alrededor del campo de batalla en shock. Sin embargo, cuando los guerreros buscaron en el área, se dieron cuenta de que la chica había escapado una vez más a pesar de todos sus esfuerzos. La escena volvió a Shu, que seguía discutiendo con Bai antes de que su madre llegara y le diera un golpe en la cabeza, ordenándole que regresara a trabajar en lugar de perder el tiempo gritando. Después, Shu se fue con Bai a entregar algunos pedidos a la mansión de Bai, y durante el camino, Bai explicó que su casa estaba alojando a estudiantes de artes marciales porque se acercaba el examen de ingreso a la Academia Tianwu. Shu mencionó haber oído rumores de que la Academia Arrival había enviado espías a su pueblo para recopilar información sobre la Academia Tianwu. Bai constató que las habladurías corrían de boca en boca entre los lugareños, lo que llevó a Shu a anunciar con gran ilusión su propósito de concursar en la evaluación de la... Bai persistió en sus burlas y le advirtió que una porción considerable de los participantes en la evaluación no lograba completar la experiencia con éxito, por lo que alguien sin ninguna... Bai estalló en risas y le recordó que ya le había dicho cientos de veces que no poseía energía espiritual alguna. En ese preciso momento, notaron a varias personas corriendo rápidamente por los techos. Shu gritó de inmediato que esos hombres debían ser los espías enviados a investigar la Academia Tianwu. Luego dejó caer todo lo que llevaba y corrió tras ellos sin dudarlo. Después de una larga persecución, finalmente descubrió su escondite y se dio cuenta de que estaban buscando a una persona específica. Siguió persiguiéndolos mientras imaginaba que capturar a los espías finalmente le permitiría entrar a la academia con la que había soñado tanto tiempo. Con gran pesar, las siluetas se esfumaron de su campo de visión, y él se quedó atónito, sin saber a dónde habían ido. En tanto se lamentaba con frustración, ella, con una concentración serena, aplicaba su extraordinario don para curar la lastimadura en su palma. Al instante en que Shu percibió su encanto, quedó totalmente cautivado. Ella activó instantáneamente su poder mientras los guerreros se preparaban para atacar, pero de repente escucharon a Shu gritando fuertemente que se detuvieran. Shu salió corriendo de su escondite justo después de que la chica activara las trampas que había preparado alrededor del área, y plantas extrañas lo atraparon y lo levantaron en el aire. La chica intentó aprovechar la distracción de los guerreros para atacarlos, pero Shu cayó accidentalmente sobre ella y la derribó al suelo. Se levantó rápidamente y le aseguró que la protegería. Luego miró con furia a los tres guerreros y les preguntó cómo podían ser tan desalmados al perseguir a una chica indefensa siendo tres hombres adultos. Incluso los acusó de ser los espías que se habían infiltrado en el pueblo para recopilar información sobre la Academia Tianwu. Los guerreros intentaron explicar que la chica era la verdadera espía y que solo intentaban capturarla, pero Shu se negó obstinadamente a escuchar. De repente, la chica activó su poder una vez más justo en el momento en que los guerreros lanzaron su ataque. Pero Shu la agarró y la arrojó al suelo porque creía que la estaba salvando del peligro. Luego declaró con orgullo que mantendría ocupados a los tres guerreros para que ella pudiera escapar con seguridad, plantándose dramáticamente frente a ellos. Shu comenzó a realizar los mismos movimientos extraños que había intentado antes, causando que los guerreros dudaran por un breve momento por la confusión. Sin embargo, una vez más, no pasó nada. Shu se dio la vuelta rápidamente y gritó a la chica que escapara, solo para darse cuenta de que ella ya había escapado
y había invocado una aterradora planta demoníaca para atacar a todos allí. Shu miró a la gigantesca planta con horror y comenzó a correr mientras la monstruosa criatura lo perseguía violentamente a través del bosque. Mientras tanto, los 3 guerreros fueron asesinados sin piedad por la planta demoníaca. La chica ya se había alejado del campo de batalla cuando una sombra misteriosa apareció a su lado, haciéndola atacarla con cautela. Sin embargo, de la oscuridad emergió un hombre aterrador conocido como Cuervo Sangriento. Entonces se reveló que Cuervo Sangriento trabajaba bajo las órdenes de la chica. Le preguntó sobre la información que había reunido sobre la Academia Tianwu, y ella explicó que la academia había reforzado su seguridad, lo que probablemente significaba que el examen de ingreso estaba muy cerca. Cuervo Sangriento le informó que su próxima misión era entrar al examen de la academia y aprobarlo haciéndose pasar por una aprendiz ordinaria. La razón de esta misión era un rumor que decía que el Rey Dragón no había muerto, sino que había sido sellado en algún lugar de la academia. Como los guardias ya habían reconocido su verdadera apariencia, decidieron que se disfrazara de hombre para que nadie descubriera su identidad. Mientras tanto, Shu seguía intentando escapar de la planta demoníaca que lo perseguía sin parar. Eventualmente, colapsó en el suelo, exhausto, creyendo que su muerte había llegado. La planta demoníaca se lanzó hacia Shu para acabar con él, pero de repente escuchó una extraña voz en su cabeza preguntándole si deseaba poder. Al principio dudó un momento, pero finalmente aceptó la oferta, y en el instante en que abrió los ojos, una enorme aura de energía misteriosa lo rodeó. Con un solo golpe, destruyó por completo la planta demoníaca como si una fuerza abrumadora hubiera despertado dentro de él. Sin embargo, inmediatamente después de usar ese extraño poder, Shu perdió el conocimiento y colapsó en el suelo. La escena luego volvió a la chica espía, cuyo nombre finalmente se reveló como Lan. Cuervo Sangriento le entregó un atuendo mágico capaz de transformar su apariencia en la de un hombre. Luego le recordó su misión, advirtiéndole que nunca lo traicionara. Le aseguró fríamente que la mataría instantáneamente si alguna vez intentaba rebelarse o desobedecer sus órdenes. Y con eso, el primer episodio llegó a su fin. Al inicio del segundo episodio, Shu despertó y se encontró de pie frente a un lugar completamente destruido, lleno de llamas por todas partes, mientras 2 poderosos guerreros luchaban en una intensa batalla cerca. Pero solo momentos después, despertó de su sueño y se dio cuenta de que todo lo que había visto era solo un sueño. Se encontró de nuevo en su casa y se preguntó confundido cómo había logrado regresar allí. Antes de que pudiera pensar más, su madre lo interrumpió, lanzándole una olla mientras lo regañaba por desaparecer toda la noche. Ella explicó que había pasado toda la noche buscándolo y estaba aterrorizada de que le hubiera pasado algo malo, hasta que finalmente lo encontró durmiendo en el bosque. Shu intentó explicarle todo lo que le había sucedido la noche anterior, pero ella ignoró por completo su historia y le ordenó que se preparara de inmediato. Reveló que había organizado una reunión para él con la hija de una familia adinerada, y quizás la chica podría convertirse en su futura prometida. Shu se opuso de inmediato e insistió en que no tenía interés en conocer a ninguna chica hoy, porque lo único que tenía en mente era el examen de la Academia Tianwu que se llevaría a cabo ese mismo día. Como de costumbre, su madre rechazó sus palabras y declaró firmemente que nunca le permitiría entrar al examen porque podría morir allí. Sin embargo, Shu siguió gritando que participaría en la prueba, sin importar lo que pasara. Al final, su madre lo ató a un pilar dentro de la casa y le desafió sarcásticamente a ver cómo planeaba asistir al examen en esas condiciones. Antes de salir al mercado a comprar provisiones, le informó que la chica con la que había organizado la reunión llegaría pronto y le dijo que se comportara educadamente con ella. Poco después, mientras Shu seguía atado, la puerta de la casa se abrió de repente. Al principio asumió que su madre había regresado, pero se sorprendió al ver a alguien vestido con ropa de mujer entrar en la habitación. Esa persona se acercó y se presentó calmadamente como la chica que había venido a conocerlo, lo que hizo que Shu entrara en pánico y tratara desesperadamente de alejarse. En ese momento, Bai llegó y estalló en una risa estruendosa ante la ridícula escena. Entonces se reveló que Bai había planeado toda la broma y había enviado a su sirviente disfrazado de chica solo para burlarse de Shu. Después de reír a su antojo,
Bai finalmente ordenó al sirviente que se detuviera, mientras Shu seguía furioso por la humillación que acababa de sufrir. Poco después, los dos se apresuraron hacia el lugar del examen para no llegar tarde. Sin embargo, Bai de repente chocó con un extraño joven, que en realidad era Lan disfrazada de hombre. En el momento en que ella vio a Shu, se sorprendió internamente y se preguntó cómo había logrado sobrevivir a la planta demoníaca que debería haberlo matado sin dudar. Shu intentó disculparse educadamente, pero ella lo empujó de inmediato, usando su energía espiritual antes de entrar a la Academia Tiangu por la puerta principal. Usando su magia, Lan invocó enormes plantas que sellaron completamente la puerta de la academia, porque se dio cuenta de que permitir que Shu entrara podría exponer su verdadera identidad. Shu se enojó mucho por lo que había hecho, pero Bai lo calmó y sugirió que buscaran otra entrada a la academia. Después de un considerable esfuerzo, finalmente lograron entrar, donde descubrieron a Lan ya de pie en el patio. Shu comenzó a gritarle por cerrar la puerta en sus caras y casi impedirles entrar al examen. En ese momento, llegó la supervisora, Xiao. Ordenó a todos los solicitantes que se pusieran frente a ella para explicar las reglas del examen. Una vez que todos se reunieron, comenzó a describir los detalles del examen, pero Shu no le prestaba atención porque estaba hablando con Bai. Bai le contó sobre los participantes más fuertes de ese año y explicó las habilidades especiales de cada uno. Curioso, Shu le preguntó a Bai sobre la identidad de Lan, ya que nunca la había visto. Naturalmente, como Lan estaba disfrazada de hombre, Shu no la reconoció. Bai admitió que tampoco sabía nada sobre el participante misterioso y comenzó a burlarse de Shu, preguntándole si tenía miedo de ser golpeado en el examen. Sus palabras irritaron mucho a Shu, así que se volvió hacia Lan y le sacó la lengua en tono de burla. Desafortunadamente para él, la supervisora Xiao notó su comportamiento infantil de inmediato y le gritó que se callara o lo expulsaría del examen. Cuando los otros participantes lo reconocieron, se dieron cuenta de que era el hijo del dueño del restaurante del pueblo y comenzaron a burlarse de él. Sin embargo, Xiao rápidamente los calló y anunció el inicio de la primera etapa del examen. Explicó que la primera fase tendría lugar en el bosque, y que cada participante debía localizar criaturas conocidas como bestias o Dimán. Además, reveló que solo los primeros 200 participantes que encontraran esas criaturas calificarían para la segunda etapa del examen. Al terminar su explicación, Xiao usó su poder para abrir un enorme portal hacia el bosque, haciendo que todos los participantes corrieran hacia él. Shu estaba a punto de entrar también, pero Lan le dio un golpe en la espalda y lo derribó antes de que pudiera pasar por el portal. Shu no entendía por qué esa persona lo trataba tan mal o lo provocaba intencionalmente, pero rápidamente ignoró el asunto cuando Bai llegó y le pidió que se apresurara a entrar al portal. Después de que todos entraron al bosque, los estudiantes se dispersaron buscando las criaturas Odiman, y muchos de ellos lograron encontrarlas con notable facilidad. En cuanto a Shu, sabía perfectamente que no poseía energía espiritual, lo que significaba que no podía sentir la ubicación de las criaturas Odiman como los otros participantes. Por eso, se agachó y comenzó a olfatear el aire mientras intentaba rastrear cualquier indicio de las criaturas. Después de una búsqueda extremadamente larga, finalmente logró localizar una de ellas. Pero en el momento en que la criatura Odiman vio a Shu, una extraña maldición se activó de inmediato, haciendo que la criatura huyera aterrorizada. Aún más extraño, lo mismo sucedió con cada Odiman que encontró después, ya que la maldición se activaba cada vez y forzaba a las criaturas a escapar. Shu no tenía idea de que una maldición había sido lanzada sobre él, así que simplemente seguía culpando a su mala suerte y frustrándose con cada fracaso. Mientras estaba ahí, confundido, de repente notó a todos los estudiantes huyendo de una bestia Odiman gigante parecida a un tigre. Shu intentó escapar también, pero el tigre gigante lo atacó y le causó una grave herida en la pierna con un poderoso golpe. En ese momento, Shu creyó que su fin finalmente había llegado. Pero la extraña maldición se activó una vez más, y en el instante en que el tigre la vio, la bestia huyó de inmediato. Shu quedó completamente sorprendido y murmuró para sí mismo que incluso un tigre tan enorme había huido solo por mirarlo. Mientras tanto, Lan lo observaba secretamente desde la distancia, preguntándose incrédula cómo era posible que él pasara la prueba después de la maldición que le había lanzado.
Se reveló que cuando Lan lo golpeó cerca de la puerta de la academia, no lo hizo solo para derribarlo, sino que usó su energía para colocar esa maldición sobre él. Con esa revelación, el segundo episodio finalmente llegó a su fin. La escena luego volvió a Shu, que seguía con dolor y profundamente frustrado, especialmente porque la herida en su pierna le impedía moverse bien. Mientras estaba sentado allí sin poder hacer nada, apareció una chica llamada Xiao, y en el momento en que notó su herida, usó su energía espiritual para sanarlo. Shu quedó cautivado por su belleza desde el primer momento. Mientras tanto, el rostro de Xiao se sonrojó ligeramente, como si también comenzara a sentir algo por él. Los dos hablaron un rato, pero en ese momento uno de sus compañeros la llamó. Su nombre era Byung, y le pidió que dejara de perder tiempo y regresara con él para seguir buscando las criaturas Odiman. Xiao se despidió amablemente de Shu antes de irse con Byung, mientras Shu se quedó sentado solo. Poco después, Shu escuchó a uno de los instructores de la academia anunciar que solo faltaban 9 participantes más para calificar antes de que la primera etapa del examen terminara oficialmente. Shu no tenía idea de qué hacer, pero de repente se le ocurrió lo que creía era un plan brillante, y se dijo a sí mismo que esa estrategia definitivamente funcionaría. Poco después, el tigre gigante que lo había atacado apareció caminando tranquilamente por el bosque. Sin embargo, Shu ya se había quitado la ropa y la había colgado en un espantapájaros a lo largo de uno de los caminos. En cuanto el tigre olfateó la ropa de Shu, huyó aterrorizado. Pero Shu ya se había preparado en otro camino, haciendo que el tigre escapara de nuevo al verlo. La bestia corrió hacia un tercer camino donde Shu había preparado una trampa. El tigre cayó directamente en la trampa, permitiendo que Shu le lanzara una roca enorme hasta que perdió el conocimiento y pudo atarlo con cuerdas. Shu logró dominar al tigre y comenzó a correr arrastrándolo, mientras Lan lo observaba en silencio desde un árbol cercano, lanzando un extraño hechizo sobre la bestia. Como el tiempo se agotaba, Shi ordenó a los instructores cerrar la puerta de inmediato, pero justo antes de que se cerrara, escucharon a Shu gritar y suplicar que esperaran. Shu atravesó la puerta y le informó orgulloso a Xiao que había capturado un tigre otomano. Pero en lugar de un tigre aterrador, apareció una criatura pequeña y adorable. Todos los estudiantes estallaron en risas y comenzaron a burlarse de él sin piedad. Sin embargo, la instructora Xiao sintió una enorme cantidad de energía proveniente de esa pequeña criatura. Ella comprendió que la criatura había sido un tigre poderoso, pero alguien había usado un hechizo para alterar su apariencia. Xiao gritó a todos los estudiantes que guardaran silencio y anunció que Shu había pasado la primera etapa y tenía derecho a participar en la segunda examen. Los llevó a un área extremadamente peligrosa y explicó que tendrían que cruzar el aterrador puente del abismo para pasar la siguiente prueba, y solo las primeras 50 personas lo lograrían. La segunda examen comenzó de inmediato, y todos los estudiantes corrieron al puente a toda velocidad. La supervisora Xiao avanzó con increíble velocidad, mientras solo 2 estudiantes lograron seguir su ritmo, y Lan era uno de ellos. De repente, Xiao activó su poder y aumentó su velocidad a un nivel increíble, haciendo que uno de los estudiantes saltara a las cuerdas del puente para perseguirla. Sin embargo, Lan se detuvo abruptamente al notar algo inusual. Los monstruos no la estaban atacando. Rápidamente se dio cuenta de que esas criaturas dependían completamente de su sentido del oído y atacaban cualquier cosa que produjera sonido. En cuanto entendió esa debilidad, decidió usar a los monstruos para deshacerse de Shu, especialmente porque la maldición que le había lanzado no había funcionado. En otro lugar, Shu corría rápidamente junto a Bai cuando descubrieron un grupo de estudiantes que ya habían sido convertidos en cadáveres. Una de las criaturas cargó directamente hacia Bai, pero él logró matarla con las armas que llevaba. Mientras tanto, viajaba con su equipo y en cuanto los monstruos aparecieron, activaron una barrera mágica para protegerse. A pesar de la barrera, uno de los monstruos logró romperla y matar a un miembro del equipo. Sin embargo, pronto notó algo extraño. Vio a una persona asustada que estaba completamente en silencio. Pero los monstruos lo ignoraron por completo. Xiao entendió de inmediato que las criaturas eran atraídas por el sonido. Sin dudarlo, se agachó y comenzó a moverse en completo silencio,
y como esperaba, los monstruos no la atacaron. Cuando los miembros de su equipo vieron lo que hacía, inmediatamente imitaron sus acciones y la siguieron en silencio. Pero de repente, un extraño hechizo se activó en toda el área, y plantas aterradoras aparecieron de todas direcciones, rodeando a todos. Debido a los ruidos que producían esas plantas, los monstruos se agruparon y comenzaron a devorarlos violentamente. El monstruoso planta lanzó un grito aterrador que sacudió todo el lugar. Al principio, todos creyeron que la planta demoníaca dependía del sonido como los otros monstruos, así que intentaron pasar silenciosamente. Sin embargo, la planta los atacó de inmediato y mató a un estudiante de un solo golpe. Mientras tanto, Bai intentó luchar contra la planta demoníaca con las armas que llevaba, pero sus ataques no le hicieron efecto. Luego, con un solo golpe poderoso, la planta rompió la barrera mágica sin esfuerzo, aterrorizando a todos los presentes. Pero todos se sorprendieron cuando las partes cortadas se regeneraron como si nada hubiera pasado. Luego, la planta lanzó un extraño hechizo que convirtió a Bai Jung y a los demás en estatuas de piedra, y hasta Bai cayó bajo el efecto de la maldición. Las únicas dos personas que no se vieron afectadas fueron Shu y Xiao, porque Xiao logró activar un escudo mágico justo antes de que la maldición las alcanzara. Lamentablemente, su alivio no duró mucho, ya que la planta demoníaca destruyó fácilmente el escudo y las atrapó con sus raíces gigantes. Mientras tanto, la supervisora Xiao finalmente llegó al final del puente del abismo, y el estudiante misterioso fue la única persona que había logrado seguirle el paso. Poco después, Lan también llegó al final del puente, y Xiao les informó que podían descansar un rato hasta que terminara oficialmente el segundo examen. Mientras tanto, la escena volvió a Shu, quien había perdido el conocimiento, pero al abrir los ojos se encontró en un lugar extraño que parecía un espacio oscuro e infinito. Aterrorizado, Shu se preguntó si había muerto, pero de repente, la voz misteriosa que le había hablado antes lo llamó nuevamente. La entidad respondió que era quien le había otorgado poder y lo había salvado de la planta demoníaca en el bosque. Shu recordó el incidente claramente y luego cuestionó a la entidad sobre su verdadera identidad, pero la criatura respondió que su identidad no era importante por ahora. Reveló que hace mucho tiempo la humanidad había temido su abrumador poder, así que las personas se unieron contra él y lo sellaron dentro del cuerpo de un niño pequeño. Ese niño, según la entidad, no era otro que Shu mismo. La entidad declaró que si Shu quería salvar a sus amigos antes de que la planta demoníaca los matara a todos, necesitaba tocar el sello que tenía frente a él y destruirlo por completo. Prometió que si rompía el sello, le otorgaría todo su poder y lo convertiría en el humano más fuerte. Shu casi creyó sus palabras y extendió la mano hacia el sello, pero de repente se detuvo en el último momento y preguntó cómo podía confiar en que la entidad no le haría daño a él o a sus amigos después de ser liberada. La entidad se rió de su pregunta y respondió fríamente que sus amigos morirían de todos modos si el sello permanecía intacto. Luego le otorgó a Shu una pequeña porción de su poder y le dijo que lo probara por sí mismo. Shu usó la nueva energía de inmediato y destruyó todo a su paso con una fuerza increíble. En el momento en que presenció la aterradora fuerza que había ganado, la codicia comenzó a consumirlo. En ese mismo momento, la escena volvió a la supervisora Xiao, quien se preocupaba cada vez más porque el examen estaba a punto de terminar. Sin embargo, solo 2 estudiantes habían logrado llegar al final del puente, y se dio cuenta de que algo peligroso debía estar sucediendo en el área de pruebas. Al mismo tiempo, la escena regresó a Shu, cuyo cuerpo de repente estalló con un poder abrumador que destruyó las raíces de la planta demoníaca y lo liberó al instante. Pero el verdadero desastre fue que la entidad misteriosa dentro de él había tomado el control total de su cuerpo. Usando esa fuerza aterradora, Shu destruyó la planta demoníaca con un solo ataque, causando una enorme explosión que sacudió violentamente toda la región. La explosión fue tan masiva que la supervisora Xiao pudo verla claramente desde su lejana ubicación. Se dio cuenta de que tenía que ir allí de inmediato para descubrir qué estaba sucediendo. En cuanto a Blood Crow, apenas podía creer lo que estaba sintiendo, porque finalmente entendió que el Rey Dragón había regresado una vez más. La escena se centró nuevamente en Shu, mientras la entidad misteriosa aún controlaba completamente su cuerpo. La entidad notó que el brazo de Shu estaba gravemente dañado
y se quejó de que el cuerpo era demasiado débil y frágil. Justo después, extrajo el núcleo de energía de la planta demoníaca y lo devoró para aumentar aún más su propia fuerza. Mientras tanto, Xiao recuperó lentamente la conciencia. El director era un anciano con una presencia intimidante y ordenó a Yu borrar por completo los recuerdos de Shu y Xiao. Luego, le indicó a Yu que asignara a alguien de la academia para que observara a Shu durante las pruebas y ambos desaparecieron de inmediato. Nadie conocía la verdad y nadie entendía quién había derrotado a la planta demoníaca, dejando a todos sin respuestas. Sin embargo, Shu negó todo y aseguró que no recordaba nada de lo que Baiyong decía. Baiyong siguió insultándolo hasta que llegó el supervisor Xiao. Xiao explicó que la planta demoníaca cerca del puente del abismo no formaba parte de la prueba y apareció sin previo aviso. Por lo tanto, todos los que sobrevivieron serían considerados exitosos y ganarían el derecho a ser estudiantes de la academia. Sin embargo, el guerrero legendario Fang Tian lo enfrentó y logró derrotarlo y sellarlo. La aldea fue destruida durante la guerra. Al escuchar la historia, Shu se emocionó y comenzó a llorar por su admiración hacia el guerrero legendario Feng Tian. Luego, la instructora Xiao les dijo que los llevaría al lugar donde vivirían, pero al ver la casa en ruinas, se enojaron. Xiao explicó que aún no eran estudiantes oficiales, así que no vivirían en esa casa, sino en el pozo gigante al lado. Daion apareció y se presentó, pero los estudiantes se rieron de su apariencia. Sin embargo, no era una persona fácil. Dentro del pozo, los estudiantes descubrieron que era muy grande y tenía muchas casas, aunque estaban llenas de polvo e insectos. A pesar de las malas condiciones, Shu pensó que su casa era maravillosa, ya que había crecido en la pobreza. De repente, una chica se acercó y le pidió ayuda para abrir la puerta de su casa, que estaba atascada. Bai fue a pedir a Daion que enviara a alguien a reparar la puerta, pero Daion le dijo que él tendría que pagar por los daños. Mientras tanto, Bai se acercó a Shu y le rogó que lo ayudara a resolver el problema que había causado. Luego, ambos salieron de la casa juntos, pero en el momento en que la puerta se cerró, el número 6 colgado afuera de la casa de Shu se volteó y se convirtió en el número 9. Cuando Lan vio el número, asumió que era su casa y entró sin darse cuenta de la verdad. Mientras tanto, Shu caminaba al lado de Bai, quien le explicaba que necesitaban encontrar madera para reparar la puerta rota. De repente, Shu le dijo que debía regresar a casa porque le dolía mucho el estómago y necesitaba usar el baño. Bai simplemente le dijo que regresara si quería. Así que Shu se apresuró a casa solo. En el momento en que Shu entró a su casa, se sorprendió al descubrir a Lan dentro. Tan pronto como la vio, la reconoció y declaró que era la misma chica que había encontrado antes en el bosque. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Lan lo atacó, haciendo que uno de los pilares dentro de la casa colapsara sobre él y lo dejara inconsciente al instante. Lan estaba a punto de matarlo, pero cambió de opinión al escuchar a personas acercándose a la casa por el ruido del colapso. En otro lugar, Bloodcrow apareció hablando con dos individuos misteriosos, informándoles que su misión comenzaría oficialmente a partir de ese momento. A la mañana siguiente, Shu despertó preguntándose qué había pasado la noche anterior. Sin embargo, rápidamente entró en pánico al darse cuenta de que llegaba tarde a la sesión de entrenamiento del instructor Daion. Mientras tanto, Daion estaba regañando violentamente a los estudiantes porque habían llegado 5 minutos tarde al entrenamiento, y cuando Shu salió del pozo y se disculpó por llegar tarde, recibió un regaño igual de severo. Luego, Daion anunció un nuevo desafío llamado recolectar cartas de energía. Explicó que cada estudiante debía reunir 1000 cartas en 8 horas, y cada participante comenzaría con un número determinado de cartas ya asignadas. También explicó que los estudiantes podían obtener cartas adicionales luchando contra otros participantes y robándoles sus cartas. Además, presentó un lugar conocido como la zona segura, donde cualquier estudiante podía ir una vez cada 4 horas. Dentro de la zona segura, pelear estaba completamente prohibido, pero nadie podía quedarse allí más de 15 minutos a la vez. Daion luego instruyó a todos a acercarse al árbol cercano y tomar una bolsa cada uno para descubrir cuántas cartas habían recibido. Los estudiantes comenzaron a recoger y abrir sus bolsas, algunos recibiendo 100 cartas, mientras que otros obtuvieron 200 o incluso 300. En cuanto a Shu,
subió al árbol y tomó su propia bolsa. Cuando Bai le preguntó cuántas cartas había recibido, Shu abrió la bolsa y se sorprendió al descubrir 2000 cartas completas dentro. Como gritó el número sin pensar, todos los estudiantes comenzaron a perseguirlo codiciosamente con la esperanza de robarle sus cartas. Bai empezó a insultarlo por ser tan estúpido. Luego admitió que ya no podía seguir corriendo a su lado y lo abandonó para enfrentar a los perseguidores solo. Shu no tenía idea de cómo escapar de esa situación, así que decidió resolver el problema lanzando todas sus cartas al aire. Sorprendentemente, su plan funcionó, ya que los estudiantes dejaron de perseguirlo y se apresuraron a recoger las cartas esparcidas en el suelo. Desafortunadamente, el nuevo problema era que Shu se quedó con solo 100 cartas. Después de eso, Shu decidió dirigirse hacia la zona segura para descansar un rato y recuperar la energía que había agotado al huir. Sin embargo, 3 estudiantes aparecieron de repente ante él, y uno de ellos lo derribó mientras exigía que entregara todas sus cartas o lo matarían de inmediato. Shu intentó engañarlos haciendo creer que no le quedaban cartas, pero no le creyeron, así que uno de ellos activó su energía espiritual y lo atacó directamente. En ese preciso momento, un extraño sello apareció en el cuello de Shu y le otorgó un poder abrumador, permitiéndole esquivar el ataque con increíble facilidad. El atacante quedó completamente sorprendido y se preguntó cómo Shu había logrado evitar su golpe tan fácilmente. Atacó una vez más, pero el sello se activó por segunda vez, haciendo que Shu percibiera a su oponente como si se moviera en cámara lenta, facilitándole esquivar de nuevo. Cuando los otros 2 estudiantes se unieron a la pelea y lo atacaron juntos, Shu continuó viendo todos sus movimientos en cámara lenta. Así que contraatacó con 2 poderosos puñetazos que los hicieron volar lejos. Shu se emocionó increíblemente al descubrir sus nuevas habilidades y comenzó a creer que ahora podía derrotar a cualquiera. Sin embargo, los 3 estudiantes lo atacaron de nuevo sin dudarlo. Así que Shu saltó alto en el aire para evitar sus golpes. Su salto fue tan absurdamente alto que cuando aterrizó de nuevo en el suelo, el impacto creó una violenta onda de choque. Uno de los estudiantes trató de aprovechar el momento para atacarlo de nuevo, pero la adorable criatura otomana que acompañaba a Shu, que ahora se llamaba Han, intervino de repente y atacó al estudiante golpeándolo en una zona extremadamente sensible. El estudiante se enfureció, agarró a Han violentamente y lo lanzó con tremenda fuerza. Después, los 3 estudiantes comenzaron a burlarse de Shu nuevamente y exigieron que entregara sus cartas pacíficamente o lo eliminarían en el acto. De repente, aparecieron plantas extrañas que envolvieron a los 3 atacantes, y se reveló que la persona que controlaba esas plantas era Lan. Al principio, Shu creyó que ella había venido a salvarlo, pero también lo capturó y le informó fríamente que planeaba llevarse sus cartas y las de los otros 3 estudiantes. Una vez que robó las cartas, se fue de inmediato, lo que hizo que Shu se enfureciera y se liberara para perseguirla en un intento de recuperar sus cartas. Mientras tanto, los 2 individuos misteriosos que habían hablado previamente con Blood Crow finalmente aparecieron y comenzaron a masacrar a los estudiantes sin piedad en el bosque. Un estudiante intentó escapar, pero la chica usó el poder de sus ojos para paralizarlo por completo antes de ordenar a su compañero que lo matara al instante. Al mismo tiempo, Shu seguía buscando a Lan mientras se asombraba cada vez más por la increíble velocidad y fuerza que había ganado de repente. Incluso se dijo a sí mismo que, aunque no encontrara a Lan, ahora era lo suficientemente fuerte como para derrotar a los estudiantes restantes y robarles sus cartas por la fuerza. Mientras saltaba entre las ramas de los árboles, Shu de repente vio a Bai y bajó para hablar con él. Le explicó emocionado que de alguna manera había adquirido un poder increíble. Aunque no tenía idea de cómo había sucedido, Bai inicialmente se negó a creerle, pero de repente ambos escucharon una enorme explosión resonando desde lo profundo del bosque. Los 2 corrieron hacia la fuente de la explosión y descubrieron a los seguidores de Blood Crow allí, después de haber derrotado completamente a Xiao y a todo su equipo. Bai Yong gritaba desesperadamente que se alejaran de Xiao, pero el extraño joven lo ignoró por completo y usó una extraña herramienta mágica para absorber la energía espiritual de Xiao. En el momento en que Bai se dio cuenta de cuán aterradoramente poderosos eran estas personas, advirtió a Shu que necesitaban huir de inmediato o se convertirían en las próximas víctimas. Pero en lugar de retroceder,
Shu gritó enojado al joven extraño y exigió que dejara a Xiao en paz. Luego se lanzó hacia adelante y lo golpeó directamente en la cara con todas sus fuerzas. Pero de repente, el poder misterioso dentro de él desapareció y sintió un dolor terrible recorrer su brazo. El joven se enfureció y se preparó para atacarlo, pero Bai reaccionó rápidamente lanzando bombas de humo por toda el área. Luego, agarró a Shu y a Xiao antes de escapar con ellos a toda velocidad. Durante su huida, Han robó en secreto la herramienta mágica que pertenecía al extraño joven. Pero Sashi y la chica que lo acompañaba, que luego se reveló que se llamaba Rin, comenzaron a perseguirlos a una velocidad increíble. Después de un tiempo, Shu y Bai finalmente llegaron a la zona segura, pero Rin activó el poder de sus ojos y los paralizó por completo. Sashi aprovechó la oportunidad y lanzó varias bombas explosivas hacia ellos mientras gritaba que los mataría a todos. Sin embargo, en el último momento, el poder misterioso de Shu regresó una vez más, permitiéndole liberarse de la parálisis y devolver los explosivos a sus enemigos. Rin estaba completamente sorprendida porque nunca imaginó que alguien pudiera escapar de su habilidad. Shu tranquilizó a Bai y le ordenó que se quedara al lado de Xiao, mientras él se enfrentaba solo a los dos enemigos. Sashi se enojó aún más y desató una enorme lluvia de explosivos, convencido de que Shu no podría sobrevivir esta vez. Pero para sorpresa de todos, Shu se movió a una velocidad increíble, casi como si se teletransportara, y logró evitar todas las explosiones sin esfuerzo. Luego se lanzó directamente hacia Sashi y lo atacó con todas sus fuerzas, pero Rin apenas logró salvar a Sashi, creando una barrera mágica en el último segundo. En ese momento exacto, Shu colapsó en el suelo al darse cuenta de que su poder había desaparecido una vez más, lo que hizo que Shu se riera burlonamente mientras declaraba que finalmente había llegado el fin de Shu. Shu creó enormes bombas y las lanzó directamente hacia Shu, haciendo que Shu se diera cuenta de que no había forma de esquivar el ataque. Aún así, decidió que al menos protegería a su amigo. Corrió hacia Bai a máxima velocidad y lo empujó fuera de peligro. Pero de repente, la herramienta mágica que Bai sostenía tocó el cuerpo de Shu. Al instante, una extraña energía púrpura brotó del artefacto, y el cuerpo de Shu comenzó a absorber la herramienta por completo. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde, ya que las bombas explotaron en ese momento exacto y crearon una enorme explosión que fue presenciada por todos en el bosque. Después, la escena volvió a Shu, quien estaba nuevamente inconsciente dentro del extraño espacio oscuro que había visitado anteriormente. Pero esta vez, la sorprendente sorpresa fue la aparición de un gigantesco dragón legendario frente a él, que le informó tranquilamente que estaba a punto de devorar su cuerpo por completo. Se reveló que este dragón había estado sellado dentro del artefacto mágico que Shu había absorbido momentos antes. En ese momento, la entidad sellada dentro del cuerpo de Shu, que se había revelado previamente como el Rey Dragón, apareció de repente y habló directamente al dragón legendario. Le ordenó al dragón que dejara a Shu en paz de inmediato, amenazando con destruirlo si desobedecía. En el instante en que el dragón vio al Rey Dragón, se inclinó respetuosamente y prometió lealtad total. Como el Rey Dragón había sido tanto su maestro como su profesor hace mucho tiempo, luego le ordenó que protegiera a Shu sin importar lo que sucediera y advirtió que si le ocurría algún daño, él lo mataría personalmente. El dragón, conocido como el Gran Dragón, aceptó la orden sin dudarlo. Mientras tanto, en el mundo real, la explosión había destruido completamente el área, y nadie escapó de su impacto. Incluso Sashi y Rin también habían perdido el conocimiento. Después de un tiempo, Shu finalmente despertó con un dolor de cabeza insoportable y rápidamente notó que llevaba ropa extraña que nunca había visto antes. En ese momento, el Gran Dragón comenzó a comunicarse con él, y le explicó que se había fusionado con su cuerpo, otorgándole un inmenso poder espiritual. Shu estaba completamente sorprendido y preguntó quién era. El dragón respondió con calma que era un sirviente del Rey Dragón sellado en el cuerpo de Shu. Luego explicó que el cuerpo de Shu había estado extremadamente débil y que la explosión casi lo mató, pero usó su propio poder para sanarlo y salvarlo. Sin embargo, dejó claro que no había actuado por bondad, sino solo porque el Rey Dragón le había ordenado proteger a Shu a toda costa.
También le informó a Shu que solo podía usar su poder una vez cada 12 horas. Mientras Shu intentaba procesar todo lo que acababa de aprender, Bai recobró el conocimiento, seguido poco después por Sashi y Rin. En el momento en que notaron la ropa que llevaba Shu, la reconocieron de inmediato como la armadura sagrada del gran dragón. Fue entonces cuando se reveló la verdad. Sashi y Rin habían estado absorbiendo energía espiritual de los estudiantes para cargar el artefacto mágico y convocar al gran dragón. Pero como el artefacto se había fusionado con el cuerpo de Shu, él mismo se había unido al gran dragón y heredado su poder. Por esa razón, Shu se había convertido en su objetivo principal, y su meta era capturarlo y recuperar el poder del gran dragón. Los dos lo atacaron de inmediato, pero el instructor Dion llegó en el momento perfecto y los golpeó con un rayo mientras gritaba que pelear estaba estrictamente prohibido dentro de la zona segura. Al darse cuenta de que no podían ganar contra él, Sashi y Rin decidieron retirarse temporalmente y huyeron rápidamente del área. Después, Dion se volvió hacia Shu y Bai e informó que solo quedaban 5 minutos antes del final del desafío de entrenamiento. Bai estaba encantado porque había reunido 1000 cartas completas. Mientras tanto, Shu estaba devastado porque apenas había recolectado cartas y creía que ya había fallado en su primera sesión de entrenamiento en la academia. Más tarde, Daeun reunió a todos los estudiantes dentro de una cueva enorme y reveló que lo que acababan de experimentar no era un entrenamiento ordinario, sino un verdadero examen que determinaría quién se convertiría oficialmente en un estudiante reconocido de la Academia Tianwu. La mayoría de los estudiantes lucían deprimidos porque no habían logrado recolectar el número requerido de cartas de energía. Uno de los estudiantes, llamado Lang, dio un paso al frente y colocó su bolsa de cartas dentro de una estatua frente a la puerta. La puerta se abrió, permitiéndole entrar, y cuando salió, se anunció que su color de aura era negro. Todos quedaron atónitos porque el negro se consideraba uno de los colores de aura más poderosos. Después de él, Lan entró en la puerta, y cuando salió, se reveló que su color de aura era verde. Luego, los demás estudiantes entraron uno tras otro hasta que fue el turno de Bai. Cuando salió, se anunció que su color de aura era amarillo. Bai estaba inicialmente emocionado y comenzó a presumir de sí mismo. Pero Dion le gritó de inmediato y le informó de manera contundente que el amarillo era en realidad el color de aura más débil de todos. Después, Dion preguntó si algún otro estudiante había logrado recolectar 1000 cartas, pero nadie respondió. Shu se quedó allí sintiéndose miserable y profundamente desanimado. De repente, el gran dragón le habló y le dijo que, dado que se habían fusionado, le ofrecería un regalo que podría ayudarlo a pasar el examen. Al principio, Shu no podía creer lo que escuchaba, pero luego, el dragón le dio 2 cartas y le dijo que las probara entrando en la puerta de identidad. Shu informó de inmediato a Dion que iba a entrar en la puerta, luego dio un paso adelante y colocó las 2 cartas dentro de la estatua. La puerta se abrió ante él y entró. Momentos después, se anunció que Shu no poseía cartas de energía ordinarias, pero tenía 2 cartas espirituales raras completas. En el momento en que la puerta se abrió por completo, todos vieron que el aura de Shu no tenía color. Esto sorprendió enormemente a Dion, ya que pensó que nunca en toda la historia de la academia ningún estudiante había obtenido cartas espirituales tan raras. Tras un breve silencio, Dion declaró oficialmente que Shu había pasado el examen y había ganado el derecho a ingresar a la Academia Tianwu como estudiante formal. Los estudiantes que habían fallado se enfurecieron de inmediato y protestaron ruidosamente la decisión, exigiendo saber cómo alguien que no había recolectado una sola carta normal podía ser aceptado en la academia. Daeon intentó calmarlos explicando que las cartas espirituales raras eran mucho más valiosas que las cartas ordinarias, pero su explicación solo los enojó más. Los estudiantes furiosos se lanzaron hacia Shu para atacarlo. Bai intentó defender a su amigo, pero fue golpeado junto con él. De repente, el poder de Shu se activó y los empujó brevemente, aunque rápidamente cargaron de nuevo. En ese preciso momento, Yu, la asistente del director de la academia, apareció de repente y golpeó a los estudiantes con su carta espiritual mientras gritaba que pelear estaba prohibido dentro de la academia. Los estudiantes intentaron desesperadamente convencerla de que Shu estaba haciendo trampa
y no merecía pasar. Pero Yu explicó que la puerta de identidad tenía su propia conciencia, casi como un ser vivo, y solo ella determinaba quién merecía realmente el éxito. Afirmó firmemente que si la puerta había reconocido la victoria de Shu, entonces su éxito era incuestionable. Al terminar su explicación, se fue de inmediato, mientras Shu estalló en lágrimas de alegría, porque finalmente había logrado su sueño de entrar a la academia. Esa misma noche, Lan se reunió con Blood Crow, quien le informó que habían descubierto que el Rey Dragón estaba sellado dentro del cuerpo de un estudiante llamado Shu. Lan quedó atónita al escuchar esta revelación. Blood Crow continuó explicando que para liberar al Rey Dragón del cuerpo de Shu, primero necesitaban localizar un artefacto mágico especial escondido en la academia. Por eso, ya había enviado a varias personas a buscarlo. Luego le informó a Lan que su nueva misión era proteger a Shu y asegurarse de que nadie le hiciera daño hasta que pudieran extraer al Rey Dragón sellado en él. A la mañana siguiente, Shu y Bai se dirigieron a la Academia Tianwu para comenzar su primer día oficial como estudiantes. Shu estaba tan emocionado que, mientras corría, chocó accidentalmente con la instructora Xiao. Ella se mostró visiblemente sorprendida al verlos y admitió que nunca esperó que alguno de ellos aprobara el tercer examen. Sin embargo, antes de que pudieran seguir hablando, el instructor Dion les gritó y les ordenó que se apresuraran. Dion luego se dirigió a los nuevos estudiantes y explicó que ahora comenzarían a estudiar magia y artes marciales en la academia, y que él supervisaría personalmente su entrenamiento. Finalmente, los llevó hacia un enorme edificio que contenía el almacén de armas de la academia, donde cada estudiante elegiría su propia arma personal. Después de eso, llegaron a una gran puerta, y Dion explicó que esta puerta servía como la entrada principal al almacén de armas de la academia. En el momento en que cruzaron, sintieron como si hubieran sido transportados a un mundo completamente diferente, rodeados de un espacio infinito y enormes islas flotantes que aparecían suspendidas en el cielo. Dion luego explicó que cada estudiante viajaría a la isla correspondiente al color de su aura para obtener su arma personal. Pronto, diferentes haces de luz descendieron desde arriba, y les indicó que se colocaran dentro de la luz que coincidiera con el color de su aura para ser transportados a sus islas designadas. Todos los estudiantes se metieron en sus haces de luz asignados, y hasta Shu se situó dentro de la luz transparente destinada para él. Momentos después, fue transportado a la isla donde recibiría su arma. Al llegar, encontró una pequeña casa solitaria, así que entró de inmediato sin dudarlo. Dentro de la casa, descubrió espíritus guardianes que estaban ocupados jugando entre ellos, y el equipo del espíritu azul estaba perdiendo estrepitosamente. Shu entró y los ayudó, llevándolos eventualmente a la victoria. Después, los espíritus se volvieron hacia él y le preguntaron quién era y cómo había logrado llegar a ese lugar. Shu explicó que había venido a obtener un arma y también les dijo que su aura no tenía color. Al escuchar esto, los espíritus le informaron que solo había habido una persona en la historia con una aura incolora como la suya, y esa persona no era otra que el legendario Feng Tian, quien había venido a este lugar hace mucho tiempo y tomó su arma de ellos. Shu se llenó de alegría al enterarse de que compartía un rasgo tan raro con su héroe. Lleno de emoción, les pidió a los espíritus que le otorgaran un arma poderosa. Sin embargo, le dijeron que antes de ganar una, primero tenía que jugar su juego y vencerlos de manera justa. Shu aceptó el desafío y logró ganar, mientras que los otros nuevos estudiantes ya habían obtenido sus propias armas. Una vez terminado el juego, los espíritus le informaron que oficialmente había calificado para recibir su arma. De repente, varias esferas brillantes de energía aparecieron ante él, y los espíritus le indicaron que eligiera una al azar, explicando que el arma que estuviera oculta dentro de la esfera que seleccionara se convertiría en su arma personal para siempre. Shu eligió la esfera de energía más pequeña disponible y luego regresó con el instructor Daeon llevando su nueva arma. Sin embargo, Bai, Xiao y todos los demás estudiantes estallaron en risas al verla, porque su arma resultó ser nada más que un simple palo de madera. Aún así, Daeon rápidamente silenció a todos y les ordenó que regresaran a sus nuevos hogares y descansaran por la noche. Esa noche, Shu se acostó en su pequeña casa, mirando con tristeza el palo de madera.
convencido de que su terrible suerte lo había maldecido una vez más al darle algo completamente inútil. De repente, enormes explosiones comenzaron a sacudir toda el área. Pronto se reveló que los estudiantes mayores de la academia estaban atacando a los nuevos estudiantes para robar sus armas recién obtenidas. Solo momentos después, 2 estudiantes de último año irrumpieron en la casa de Shu y exigieron que les entregara su arma de inmediato. En otro lugar, Sashi y Rin habían entrado en la casa de Byung y también exigieron su arma. Como Byung todavía estaba aterrorizado por ellos tras su derrota anterior, entregó la espada que había recibido del almacén de armas sin oponer resistencia. Mientras tanto, Lang derrotó con éxito a los estudiantes que habían invadido su hogar, y Lan también superó fácilmente a sus atacantes, evitando que alguien robara sus armas. La escena luego volvió a Shu, donde los 2 estudiantes que habían irrumpido en su casa descubrieron que su arma no era más que un simple palo de madera. Sintiendo lástima por él, se la devolvieron y simplemente se fueron sin causar más problemas. A la mañana siguiente, Shu fue con Bai a encontrarse con el instructor Daeon. En el camino, Bai le contó que algunas personas habían entrado en su casa durante la noche y trataron de robar su arma, pero él había logrado sobornarlos con su dinero a cambio de mantenerla. Poco después, llegaron al campo de entrenamiento, donde Daeon había reunido a todos los estudiantes para anunciar que comenzaría a enseñarles a usar sus armas personales. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes comenzaron a quejarse de que los estudiantes mayores los habían atacado durante la noche y les habían robado sus armas. Daeon respondió fríamente, explicando que la academia operaba según la ley de la selva, donde los fuertes devoran a los débiles. Los reprendió duramente y los llamó inútiles por permitir que les robaran sus armas tan fácilmente. En contraste, Leng, Lan, Bai y Shu le informaron que sus armas seguían en su poder. Como resultado, Daeon decidió comenzar su entrenamiento de inmediato, ordenando a los estudiantes que habían perdido sus armas que trajeran armas de reemplazo si deseaban seguir practicando. Días y semanas pasaron mientras los estudiantes entrenaban regularmente bajo la estricta supervisión de Daeon. Un día, Daeon trajo a 2 estudiantes mayores al campo de entrenamiento y los presentó como estudiantes de segundo año que habían venido a ayudar con el entrenamiento, enfrentando a los de primer año en combates 1 a 1. En cuanto los estudiantes los vieron, los reconocieron de inmediato como miembros del grupo que les había robado sus armas en su primera noche en la academia, y el miedo se apoderó de ellos. Daeon luego ordenó a Bai Yong que se enfrentara a uno de ellos, un estudiante llamado Sion, en combate singular. Bai Yong aceptó y cargó hacia adelante con su espada, pero Sion lo derrotó fácilmente, asestándole varios golpes devastadores que lo dejaron inconsciente. Tras su fácil victoria, Xian pidió permiso a Daeon para elegir a sus propios oponentes esta vez. Daeon aceptó, y para sorpresa de todos, Xian eligió a 2 oponentes a la vez, Lange y Lan. Ambos aceptaron el desafío sin dudar. Lange atacó a Xian directamente, y los 2 intercambiaron golpes a una velocidad notable. No pasó mucho tiempo antes de que Xian se diera cuenta de que Lange era mucho más fuerte que Biomir, a quien había derrotado sin esfuerzo. Xian saltó al aire en un intento de golpear a Lang, pero Lan intervino en el momento perfecto y convocó a sus plantas para atacarlo. Gracias a su trabajo en equipo, Xian se encontró luchando mucho contra ambos oponentes a la vez. De hecho, incluso lograron herir su rostro, dejándolo visiblemente afectado al darse cuenta de que los 2 estudiantes de primer año eran mucho más fuertes de lo que esperaba. Los estudiantes de primer año se emocionaron mucho y comenzaron a animar fuertemente a Lang y Lan, mientras Shu y Bai también estaban llenos de emoción. Sin embargo, de repente, Xian se volvió hacia Shu y Bai y les ordenó unirse a la batalla también, enfrentándose a 4 oponentes a la vez. Los 2 se sintieron aterrados al presenciar la abrumadora fuerza de Xian y su capacidad para bloquear los ataques de Lang y Lan con tanta facilidad. En otro lugar, el director de la academia hablaba con su asistente Yu, quien le informó que los estudiantes mayores habían robado las armas de los estudiantes de primer año. Yu preguntó si debían ser castigados, pero el director respondió con calma que había asuntos mucho más importantes que requerían su atención en ese momento. Luego le indicó que continuara monitoreando de cerca a Shu,
Mientras tanto, de vuelta en el campo de entrenamiento, Shu luchaba junto a Bai, Lang y Lan contra Xian. En verdad, sin embargo, Shu y Bai no representaban una verdadera amenaza, ya que estaban recibiendo golpes repetidamente durante la pelea. Shu se sentía profundamente frustrado y comenzó a creer que su arma de madera era completamente inútil, especialmente porque su poder misterioso había desaparecido una vez más. En ese momento, el gran dragón le habló y le dijo que le otorgaría la fuerza necesaria para derrotar a Xian. La batalla se reavivó de inmediato, y Lang explicó rápidamente la estrategia a todos. Él y Lan atacarían a Xian desde dos direcciones separadas para distraerlo, mientras Shu y Bai lanzarían un asalto directo. Los cuatro pusieron el plan en acción de inmediato. Lang y Lan atacaron a Xian desde lados opuestos, pero Xian bloqueó fácilmente ambos ataques sin dificultad. Bai luego lanzó varios cuchillos hacia él. Sin embargo, Xian los desvió al instante. De repente, Shu apareció detrás de él, y su poder misterioso se activó una vez más mientras lanzaba su ataque. En ese mismo momento, un nuevo sello apareció en la mano de Shu y absorbió la capa que Xian llevaba puesta como un agujero negro tragando todo a su alrededor. Entonces, se reveló que Xian había estado ocultando 4 brazos extra debajo de esa capa, que era el secreto detrás de su capacidad para bloquear todos sus ataques tan efectivamente. Xian se enfureció porque Shu había expuesto su secreto ante todos. Estaba a punto de atacar a Shu de inmediato, pero el instructor Dion intervino de repente y puso fin a la batalla. Dion anunció oficialmente que la sesión de entrenamiento de ese día había terminado, y ordenó a Shu que devolviera la capa de Seon de inmediato. Shu luchó torpemente un rato antes de lograr finalmente sacar la capa del misterioso sello, que se reveló que se llamaba el sello del vacío. Luego se la devolvió a Xian. Más tarde, Fian fue a ver a su maestro, quien resultó ser un profesor llamado Shang, el líder de una poderosa facción de la academia conocida como el Grupo de Poder Absoluto. Shang reprendió duramente a Xian y lo criticó por casi ser derrotado por simples principiantes de primer año. Lo insultó sin parar y exigió una explicación. Xian se disculpó de inmediato y rogó perdón, prometiendo que los eliminaría a todos la próxima vez. Shang luego le preguntó sobre la piedra meteórica que debía recuperar. Xian respondió con confianza que la piedra estaba escondida en su capa, pero al intentar sacarla, descubrió que había desaparecido por completo. Esto enfureció a Shang, quien ordenó a Xian que la encontrara a toda costa. Xian se dio cuenta de que solo Shu había tocado y absorbido su capa. A partir de ese momento, concluyó que la piedra meteórica debía estar en posesión de Shu. En otro lugar, los estudiantes de primer año se reunieron porque la instructora Xiao había preparado una nueva prueba con hierbas medicinales. Ella explicó que cada equipo consistiría en 2 estudiantes, y cada pareja tendría exactamente 2 horas para recolectar 8 tipos diferentes de hierbas del bosque. También les advirtió que cualquier adolescente que no recolectara los 8 tipos fallaría automáticamente la prueba. Los estudiantes formaron rápidamente sus equipos, hasta que finalmente solo Shu y Lan quedaron sin pareja. Shu estaba visiblemente nervioso porque aún le tenía miedo a Lan y no quería estar emparejado con ella. Al final, no tuvo más remedio que aceptar la situación y acompañarla al bosque a buscar hierbas. Mientras caminaban, Shu hablaba sin parar y le decía con orgullo que recolectar hierbas sería fácil para él, ya que buscar plantas medicinales había sido su pasatiempo desde niño. Habló tanto que Lan terminó con dolor de cabeza por escucharlo. Finalmente, ella sugirió que cada uno buscara por separado 4 hierbas y se reunieran después. Tras decir esto, se alejó de inmediato y comenzó a buscar por su cuenta. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara una de las hierbas creciendo en una rama alta. Sin embargo, como no había descansado lo suficiente, de repente se sintió mareada y perdió el equilibrio, cayendo del árbol y lastimándose la mano. En ese momento, Shu corrió rápidamente a su lado y verificó que estuviera bien. Luego le informó que trataría su herida. Tomando una hierba medicinal, la masticó y la aplicó directamente en su herida. Lan se sintió inmediatamente disgustada y exigió saber qué estaba haciendo. Shu simplemente explicó que solo intentaba detener la hemorragia. Una vez que terminó el límite de 2 horas, todos los estudiantes regresaron con la instructora Xiao
quien comenzó a examinar las hierbas que cada equipo había recolectado. Cuando miró la única hierba que Lan había traído, le informó que era completamente inútil por sí sola y le recordó que debía haber recolectado los otros 7 tipos requeridos. En ese momento, Shu llegó de repente con un gran saco lleno de hierbas medicinales y se lo entregó a Xiao. En cuanto ella examinó el contenido, anunció que Shu y Lan no solo habían pasado la prueba, sino que también habían obtenido la puntuación más alta de todas. Shu estaba muy contento y comenzó a presumirle a Lan, recordándole con orgullo que desde el principio le había dicho que podía contar con él. Lan simplemente lo miró mientras su rostro se sonrojaba de vergüenza, casi como si hubiera comenzado a enamorarse de él. Después de que terminó la prueba, Bai caminó molesto porque Shu lo había superado y había sacado una puntuación más alta que él. Sin embargo, pronto notó una gran multitud de estudiantes reunidos en un lugar. Cuando se acercó para ver qué sucedía, descubrió que Xian y sus seguidores lo estaban sujetando y no lo dejaban ir. Xian exigía furiosamente que Shu le devolviera la piedra mágica que supuestamente había robado de su capa. Shu estaba completamente confundido y insistía en que no había robado nada. Xian se negó a creerle y lo golpeó violentamente, declarando que nunca lo dejaría ir hasta que le devolviera la piedra. Al darse cuenta de que no podía escapar de la situación tan fácilmente, Shu de repente retó a Xian a un duelo 1 a 1. Xian aceptó de inmediato, pero impuso una cruel condición. Si ganaba, Shu se convertiría en su sirviente y tendría que dejar la Academia Tianwu para siempre. En cuanto a Shu, le dijo a Xian que si ganaba, reclamaría la casa de Xian dentro de la academia como su premio. Mientras seguían discutiendo, Bai llegó acompañado de la instructora Xiao. Tras entender rápidamente la situación, Xiao anunció que actuaría como árbitro del duelo y permitió que ambos luchadores usaran toda su fuerza, siempre que ninguno matara al otro. Luego declaró oficialmente el inicio de la batalla. Xian se preparó de inmediato para atacar, pero para sorpresa de todos, Shu se dio la vuelta y comenzó a correr. Todos los estudiantes se rieron de su cobardía. Sin embargo, Xian no tenía intención de dejarlo escapar y lo persiguió implacablemente, lanzando ataque tras ataque mientras Shu apenas lograba esquivar. Mientras corría, Shu se preguntaba por qué su poder misterioso aparecía y desaparecía como si tuviera mente propia. En ese momento, el gran dragón le habló y le dijo que la razón por la que no podía controlar su poder era porque era demasiado estúpido. Shu se enfureció al escuchar ese insulto y comenzó a maldecir al dragón. Luego exigió saber cómo podía controlar realmente el poder. El gran dragón explicó que la primera vez que despertó su habilidad fue cuando sintió que su vida estaba en peligro, lo que significaba que si quería controlarlo, debía dejar de huir y enfrentar el peligro directamente. Inspirado por esas palabras, Shu finalmente reunió su valor y dejó de huir. Se dio la vuelta para enfrentar a Xian y le gritó que atacara. Xian se enfureció y cargó hacia él a toda velocidad. Su golpe estaba a punto de aterrizar. Pero de repente, el poder de Shu se activó nuevamente, permitiéndole ver claramente los ataques de Xian y esquivarlos o bloquearlos con facilidad. Todos los estudiantes que observaban el duelo quedaron atónitos por la repentina demostración de fuerza que Shu mostró de la nada. Un aura mágica de energía rodeó la mano de Shu, y el gran dragón lo felicitó, diciéndole que finalmente había aprendido a controlar su poder a voluntad. Xian, sin embargo, estaba furioso y continuó atacando. Al principio, Shu evitó con éxito todos sus golpes, pero luego Xian aumentó dramáticamente su velocidad y logró golpearlo. Siguió con una lluvia de puñetazos tan rápidos que nadie pudo ver sus movimientos. Cuando Xian finalmente terminó su asalto, creyó haber derrotado a Shu de una vez por todas. Sin embargo, al asentarse el polvo, se reveló que Shu no había sufrido ningún daño, porque un poderoso escudo de energía había rodeado su cuerpo. Resultó que el gran dragón había activado el escudo en el último segundo antes de que los ataques impactaran. Xian se sintió incómodo al darse cuenta de que Shu había sobrevivido a su ataque más fuerte. Rápidamente notó el extraño atuendo que llevaba Shu y recordó que no era una ropa ordinaria, sino una misteriosa arma obtenida del arsenal de la academia. Sin dudarlo, Xian golpeó el suelo con su puño y levantó una enorme nube de polvo. Luego se lanzó detrás de Shu, le arrancó el atuendo y le exigió burlonamente que viera cómo usaría el poder de su arma ahora.
Pero en el siguiente momento, electricidad estalló violentamente del atuendo y golpeó a Xian directamente, dejándolo inconsciente en el acto. El gran dragón luego explicó a Shu que nadie más podía usar ese atuendo porque ya se había fusionado con su cuerpo. Agregó que cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para intentar quitárselo, sufriría exactamente el mismo destino que Xian. Después de que terminó la batalla, Shu preguntó nerviosamente a la instructora Xiao si realmente había ganado. Ella confirmó su victoria e informó que, según su acuerdo, la casa de Xian ahora le pertenecía oficialmente. Shu apenas podía creerlo y estaba abrumado de emoción. Junto con sus compañeros de primer año, fue a inspeccionar su nuevo hogar, que resultó ser enorme y constaba de 2 pisos completos. En el momento en que Shu vio lo grande que era la casa, ofreció generosamente dejar que sus compañeros vivieran allí con él. Sin embargo, Byung les informó a él y a Xiao que no podían quedarse allí, y luego los dos se fueron en silencio. Después de que se fueron, Bai señaló que a pesar del enorme tamaño de la casa, solo contenía 2 habitaciones. Shu respondió con despreocupación que no era un problema, ya que solo eran 4, lo que significaba que 2 personas podían compartir cada habitación. En el instante en que Lan escuchó eso, inmediatamente tomó la mano de Shu y declaró audazmente que compartiría una habitación con él. Y si has estado prestando atención, recordarás que Lan aún estaba disfrazada de chico, mientras que nadie dentro de la academia había descubierto que en realidad era una chica. Más tarde, Shu y Lan entraron juntos a su habitación asignada, y Shu estaba visiblemente nervioso a su alrededor. Lan usó su poder para invocar plantas que dividieron la habitación en 2 mitades separadas. Luego le advirtió fríamente que las espinas de esas plantas eran altamente venenosas, y que si intentaba cruzar a su lado, sería envenenado y moriría al instante. En otro lugar, la instructora Shang estaba castigando a Xian por no haber recuperado la piedra meteórica. Durante esto, su asistente llegó e informó que un estudiante de primer año había venido a solicitar una reunión con él. Pronto se reveló que este estudiante no era otro que Byung. Mientras tanto, la escena volvió a la instructora Daean, quien hablaba con Yu, la asistente del director, y se quejaba de cómo los estudiantes de último año acosaban constantemente a los de primer año. Yu le aseguró que no se preocupara, prometiendo que de ahora en adelante ella castigaría personalmente a cualquiera que causara problemas dentro de la academia. También le informó que una piedra mágica había sido robada recientemente de la academia. Naturalmente, esta piedra era la misma que todos buscaban. Al enterarse, Daeon prometió investigar y descubrir quién la robó. Mientras tanto, Shu estaba feliz en su cama, encantado de poder controlar sus poderes y de haber ganado el sello del vacío, que le permitía almacenar cosas. Sin embargo, al examinar el sello, una extraña piedra amarilla emergió de él. Pronto se reveló que era la misma piedra meteorito. Shu no sabía de dónde había salido, pero recordó que Xian lo había acusado de robarla, preocupado de que tenerla le causara problemas con Seon. Comenzó a hablar consigo mismo mientras tocaba distraídamente el palo de madera que había recibido del arsenal. Para su sorpresa, rompió el palo accidentalmente y descubrió otra piedra oculta dentro, casi idéntica a la piedra meteorito. Cuando colocó ambas piedras juntas, se fusionaron y se transformaron en un orbe de forma extraña. Completamente confundido, Shu no entendía qué estaba pasando. En ese momento, oyó un movimiento cercano y se dio cuenta de que Lan aún estaba despierta, así que rápidamente fingió estar dormido. Un poco después, Lan se acercó para asegurarse de que realmente estaba durmiendo. Una vez satisfecha, saltó silenciosamente por la ventana y salió de la casa. Shu encontró su comportamiento sospechoso y decidió seguirla en secreto para descubrir a dónde iba. La siguió con éxito por un tiempo, pero pronto Lan notó su presencia. Ella lo engañó deliberadamente y lo guió hacia un camino que terminaba en un profundo barranco. Desde lo alto de un árbol, concluyó que Shu debió haberla visto salir por la ventana y la había seguido para descubrir su destino. Sin embargo, de repente, sintió que otra persona la observaba. Rápidamente intentó escapar, solo para descubrir que quien la perseguía era Leng. Mientras tanto, Shu vagaba por el bosque tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Al mismo tiempo, Lan seguía huyendo de Lang porque quería llegar a Blood Crow antes de que él pudiera atraparla.
Pero de repente, debido a la severa fatiga y la falta de descanso, un terrible dolor de cabeza la golpeó nuevamente, haciendo que colapsara al suelo. Lan se dio cuenta de que tenía que advertir a Bloodcrow antes de que Lang pudiera alcanzarlo. Así que usó su último esfuerzo para crear una mariposa de luz. En el momento en que la envió, perdió el conocimiento. Poco después, Lang llegó al lugar y comenzó a buscarla. Pero tras no encontrar rastro de su presencia, decidió irse. Mientras tanto, la mariposa de luz llegó a Bloodcrow y en el instante en que la vio, comprendió que algo inusual había sucedido y que no podría encontrarse con Lan esa noche para recibir la información que había reunido. Al recuperar la conciencia, Lan comenzó a murmurar que necesitaba quitarse la pesada capa que llevaba puesta. En el momento en que se la quitó, comenzó a usar una extraña forma de magia para restaurar su energía espiritual, absorbiendo poder directamente del bosque circundante. En otro lugar, Shu vagaba por el bosque, frustrado por no haber podido seguir a Lan y descubrir a dónde se dirigía. Mientras caminaba, notó de repente una extraña luz brillando entre los árboles y recordó haber visto esa misma luz antes. Se acercó para investigar y se quedó atónito al descubrir a Lan después de que se quitó la capa que ocultaba su verdadera identidad y la transformaba en un chico. Por accidente, Shu hizo un pequeño ruido, lo que hizo que Lan lo notara y dejara de reunir energía. Sin embargo, de repente, se sintió mareada nuevamente y colapsó inconsciente. Shu corrió hacia ella y trató de revisar su estado, pero no sabía cómo despertarla. Finalmente, decidió llevarla de regreso a su casa para que las bestias del bosque no le hicieran daño mientras estaba inconsciente. La llevó a casa a salvo, y mientras ella dormía, él admiraba su belleza en silencio. De repente, el cristal en la frente de Lan comenzó a brillar intensamente, liberando un extraño rayo de luz. En el momento en que Shu tocó el cristal, su conciencia fue instantáneamente transportada a un mundo destruido lleno de llamas y devastación. Reconoció el lugar, dándose cuenta de que lo había visto antes en sus sueños. Mientras vagaba por las ruinas ardientes, vio a una niña pequeña de pie entre las llamas. Lan malinterpretó lo que había sucedido y le dio un golpe brutal a Shu en una zona muy sensible, casi matándolo al instante. Luego, lo inmovilizó con sus plantas. Shu intentó explicarle que lo había encontrado inconsciente en el bosque y solo lo había llevado a casa para protegerlo. Lan explicó que el cristal en su frente se iluminó mientras dormía y que cuando Shu lo tocó, su conciencia fue arrastrada a ese extraño lugar. En cuanto se dio cuenta de que él había visto sus recuerdos, le metió un objeto extraño en la boca y le dijo que le había lanzado una maldición. Advirtió que si alguna vez contaba lo que había visto o hablaba de sus recuerdos, la maldición se activaría al instante y lo mataría. Shu intentó tranquilizarla, prometiendo que nunca le diría a nadie lo que había visto y que nunca hablaría de sus recuerdos. Luego admitió que en sus recuerdos vio que ella estaba completamente sola y no tenía ni padre ni madre. Agregó suavemente que él tampoco sabía quiénes eran sus verdaderos padres, pero que una mujer lo había adoptado y criado desde niño, así que la consideraba su verdadera madre. Lan se sintió profundamente conmovida por sus palabras. Mientras seguían hablando, Bai de repente se despertó porque quería ir al baño. Al escuchar la voz de Shu, comenzó a llamarlo. En el momento en que Lan escuchó a Bai, salió corriendo de la casa. Pero antes de irse, dejó su collar atrás para Shu. Shu inmediatamente llamó a Bai para que viniera a ayudarlo a liberarse de las plantas que lo estaban inmovilizando. A la mañana siguiente, Lang fue a reunirse con el director de la academia y finalmente se reveló que estaba trabajando secretamente con él. El director le preguntó qué información había recopilado y Lang informó que había una chica disfrazada de niño dentro de la academia y que era una de las espías. El director respondió que no debían capturarla aún, sino esperar y observar hasta que supieran el verdadero objetivo de las espías dentro de la academia Tianwu. Luego reveló fotografías de Lan, Sashi y Rin en su escritorio, probando que ya sabía que las tres eran espías dentro de la academia. Mientras tanto, Shu deambulaba preguntándose a dónde había desaparecido la misteriosa chica de la noche anterior. Mientras pensaba, Xiao apareció de repente y lo saludó. Shu sacó el collar que Lan había dejado y se lo mostró. Xiao malinterpretó de inmediato y asumió que le gustaba y quería regalarle el collar. Sin embargo, Shu simplemente preguntó si alguna vez había visto a una chica dentro de la academia con un collar así. Xiao respondió que nunca había visto a nadie usándolo y luego preguntó a quién exactamente estaba buscando.
Shu admitió que no sabía el nombre de la chica, pero sí sabía que su clan se llamaba el clan Liu. En el momento en que dijo esas palabras, la maldición que Lan había puesto en su boca se activó de repente. Extrañas plantas brotaron y comenzaron a apretar violentamente su corazón. Shu sintió de inmediato que estaba a punto de morir. Afortunadamente, Xiao rápidamente usó su magia y logró romper la maldición mientras lo sanaba al mismo tiempo. Una vez que se recuperó, Shu le agradeció sinceramente. Después de asegurarse de que estaba bien, Xiao le aconsejó que tuviera más cuidado y luego se fue en silencio. Sin que ellos lo supieran, Lan había estado observando todo desde la distancia. Más tarde, Xiao fue a ver a Bai Yang y le preguntó si sabía algo sobre un clan llamado el clan Lu. Él explicó que el clan Lu había sido uno de los clanes más poderosos del mundo, pero había sido completamente aniquilado durante la última gran guerra contra sus enemigos, sin dejar sobrevivientes. También se reveló que el verdadero enemigo de la Academia Tianwu era un templo conocido como el Templo Moyu. Se decía que este templo era responsable de gran parte de la destrucción que se extendió por el mundo porque había sido fundado por el Rey Dragón mismo. Después de recibir esta información, Xiao agradeció a Byung y se fue. Poco después, Shu llegó, y Byung le entregó un mapa, informándole que el próximo examen tendría lugar en la ubicación marcada en él. Sin embargo, en el momento en que Shu se alejó, una expresión siniestra apareció en el rostro de Byung, sugiriendo fuertemente que se había aliado en secreto con el grupo de poder absoluto para eliminar a Shu. Se reveló que Byung había sido elegido como el líder de los estudiantes de primer año. Como la academia selecciona a un estudiante cada año para guiar a sus compañeros, Shu finalmente llegó a la ubicación marcada en el mapa, solo para descubrir que no había nadie más allí. De repente, dos miembros del grupo de poder absoluto lo emboscaron sin previo aviso. Shu intentó defenderse desesperadamente mientras exigían que les entregara la piedra meteorito de inmediato. No sabía qué hacer, pero los dos atacantes cargaron directamente hacia él. En el último momento, Shu activó un escudo de energía. Los atacantes chocaron contra él con gran fuerza y cayeron inconscientes. Sin embargo, la energía de Shu se agotó por completo, haciéndolo colapsar. En ese instante, una figura enmascarada apareció y advirtió que si seguía usando su poder incorrectamente, su cuerpo sería destruido. Mientras tanto, Byung le dijo a Bai que le había dado el mapa equivocado a Shu. Sin perder tiempo, él, Leng y Lan salieron a buscarlo. Con Shu, el hombre enmascarado explicaba que su condición física era demasiado débil para usar sus poderes, y si lo intentaba, su cuerpo se destruiría. Shu asumió que era un miembro del grupo de poder absoluto. Sin embargo, el hombre enmascarado respondió que si realmente lo fuera, lo habría matado sin dudar. Luego, repitió su pregunta sobre la piedra. Shu finalmente admitió que la tenía y explicó que había encontrado otra piedra similar en el arma de madera que recibió del arsenal, y que ambas se habían fusionado. Al escuchar esto, el hombre enmascarado se mostró complacido. Urgentemente advirtió a Shu que debía irse porque los miembros del grupo de poder absoluto ya venían. Antes de desaparecer, le dio una pastilla de energía y le dijo que la tragara para sobrevivir. Afortunadamente, ya había tragado la pastilla y recuperó su fuerza al instante, lo que le permitió derrotarlos con facilidad. Mientras tanto, el hombre enmascarado caminaba por el bosque cuando Lange lo atacó y lo capturó. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Lang decidió informar todo al director de la academia. Cuando la escena volvió a Shu, se reveló que Bai y Lan finalmente lo habían encontrado. Al escuchar esta pregunta, Shu recordó la explicación del hombre enmascarado sobre que las piedras eran la clave para llegar al dragón legendario. Sin embargo, decidió ocultar la verdad y le dijo a Bai que lo perseguían por haber derrotado a Xion. Fue entonces cuando se reveló que quien había lanzado la roca era Shang, el líder del grupo de poder absoluto. Shang les informó fríamente que había venido a acabar con Shu de una vez por todas. Lan intentó emboscarlo, pero Shang convocó otra roca de la nada y la lanzó hacia ella. Luego la rodeó con rocas flotantes, atrapándola como si quisiera aplastarla por completo. Justo antes de que las rocas la aplastaran, Bai lanzó sus cuchillos explosivos y los detonó, rompiendo la trampa. Después, lanzó otra ráfaga de cuchillos explosivos hacia Shang. Pero Shang usó su poder para revertir el ataque, haciendo que los cuchillos aparecieran detrás de Bai y explotaran contra él. Luego,
miró a Shu con furia y lo acusó de atacar a sus subordinados. Shu activó su poder y cargó hacia él, pero Shang bloqueó el ataque sin esfuerzo. Luego, convocó una roca masiva y la estrelló contra Shu, haciéndolo caer por un profundo barranco. En ese momento crítico, Lan logró liberarse de las rocas y atacó a Shang. Él bloqueó todos sus ataques, pero Lan cambió de táctica y convocó plantas que lo arrojaron lejos. Rin comenzó a buscar entre las pertenencias de Shu y rápidamente descubrió la piedra meteorito fusionada, que luego le entregó a Shang. Shang se llenó de alegría al darse cuenta de que la piedra meteorito se había fusionado con la segunda piedra. Declaró con orgullo que ahora poseía la clave que lo llevaría al dragón legendario y que finalmente tendría control total sobre la Academia Tianwu. Luego anunció que mataría a Shu, Bai y aterrizaría justo allí, y activó su poder de inmediato. Shang lanzó sus enormes rocas hacia ellos, pero justo antes de que el ataque impactara, las rocas se congelaron en el aire. Para sorpresa de todos, Rin había usado su técnica ocular para paralizar al propio Shang. Shang la miró incrédulo y exigió saber por qué lo había traicionado. Rin respondió con calma que tenía órdenes claras de no permitir que mataran a Shu, y que esas órdenes venían directamente de Blood Crow. Furioso, Shang volvió su poder contra ella de inmediato, pero Sashi interceptó el ataque y protegió a ambos. En ese momento, la parálisis sobre Shu, Bai y Lan se liberó, permitiéndoles aprovechar la oportunidad y escapar. Mientras huían, Shang intentó un último ataque invocando una roca gigantesca del cielo para aplastarlos. Sin embargo, Sashi destruyó la roca antes de que pudiera golpear, permitiendo que el trío escapara a salvo. Después, Rin se acercó a Shang y le ofreció la oportunidad de unirse a su lado, prometiendo que lo ayudarían a obtener el control total sobre la academia. Más tarde, los guardias de la academia arrestaron a todos los miembros del grupo Poder Absoluto, incluyendo a Shang, Sashi y Rin, por acosar a los estudiantes y robar herramientas y tesoros mágicos de la Academia Tianwu. Su castigo fue un año completo de prisión. Sin embargo, una vez que Shang fue encerrado en su celda, soltó una risa siniestra, sugiriendo que ya estaba tramando algo, y parecía claro que Rin había logrado convencerlo de cooperar con ellos. Mientras tanto, el instructor Daeon confiscó la piedra meteorito fusionada de Shang y la llevó al director de la academia, pidiéndole que determinara si era genuina o solo una falsificación. En otro lugar, Shu vio a Lan salir de la casa y le agradeció sinceramente por ayudar a salvar su vida más temprano ese día. Después de hablar con ella, regresó a casa y comenzó a recordar lo que había sucedido mientras se lavaba la cara en el río tras la batalla. En ese recuerdo, el hombre enmascarado había aparecido una vez más y le entregó las verdaderas piedras meteorito fusionadas, diciéndole que las mantuviera a salvo porque se volverían extremadamente importantes en el futuro. Y así, surgió un nuevo misterio. Si las piedras reales aún estaban con Shu, ¿era la piedra que tenía el director de la academia en realidad una falsificación? Parecía que este mundo aún escondía muchos secretos profundos y peligrosos. Después de eso, Lan fue a encontrarse con Blood Crow, quien le instruyó que continuara protegiendo a Shu sin importar lo que sucediera, y que se volviera mucho más fuerte para poder defenderlo de cualquier enemigo poderoso que pudiera aparecer en el futuro. Lan aceptó sus órdenes y se marchó en silencio. A la mañana siguiente, el instructor Daeon reunió a todos los estudiantes de primer año e informó que el examen final, que determinaría si avanzaban al segundo año, se acercaba rápidamente. Luego, pidió a cada estudiante que demostrara las habilidades que habían aprendido hasta ahora. Los estudiantes comenzaron a mostrar sus diversas técnicas y habilidades espirituales uno tras otro. Cuando fue el turno de Shu, intentó liberar su energía espiritual, pero al principio le costó controlarla. De repente, todo su poder explotó de una vez, como si se estuviera transformando en una persona completamente diferente, pero su energía se drenó rápidamente y colapsó en el suelo por el agotamiento. Después, Shu se sentó bajo un árbol, sintiéndose miserable y frustrado porque todo su entrenamiento y esfuerzo podrían no servir de nada. Una vez que terminaron las demostraciones, el instructor Daeon les dijo a los estudiantes que su nivel actual era más que suficiente para aprobar el examen final con facilidad, y luego los despidió. Shu se quedó de pie solo, completamente desanimado. En ese momento, Daeon le habló a través de la telepatía, para no avergonzarlo frente a los demás.
Le dijo directamente a Shu que su nivel actual no era ni cerca de suficiente para aprobar el examen final, pero podía seguir entrenando y volver a intentarlo el año siguiente. Escuchar esto fue devastador para Shu. Al mismo tiempo, el gran dragón le habló internamente y estuvo de acuerdo con Dion, explicando que su cuerpo aún necesitaba un entrenamiento mucho más duro si alguna vez iba a soportar su verdadero poder. Cuando Bai notó a Shu de pie luciendo derrotado, se acercó y le dijo que debían ir a casa. Mientras tanto, Xiao y Lan observaban desde la distancia, notando lo aplastado y decepcionado que parecía. Más tarde, Shu se sentó inmóvil en su habitación, consumido por la tristeza. Reflexionó sobre cada dificultad que había enfrentado y cómo había logrado superar cada obstáculo uno por uno. Cerró los puños y se prometió a sí mismo que nunca se rendiría y se volvería más fuerte sin importar lo que costara. Su mirada se posó en las piedras de meteorito fusionadas y se dio cuenta de que necesitaba encontrar al hombre enmascarado, ya fuera para entrenar con él o aprender a controlar su poder sin agotarse ni destruir su cuerpo. Sabía que volver a verlo era esencial. Shu regresó al lugar donde lo había encontrado por primera vez, y para su sorpresa, el hombre ya lo estaba esperando. En cuanto lo vio, dijo con calma que lo había estado esperando desde hace tiempo. Shu le dijo de inmediato que quería aprender a controlar su poder. El hombre enmascarado aceptó y le indicó que lo siguiera. Mientras caminaban, el hombre enmascarado explicó que lograr el poder absoluto y dominarlo requería primero encontrar al dragón legendario. Luego, tomó las piedras de meteorito de Shu y le recordó que eran solo llaves para alcanzar a esa criatura antigua. Levantando las piedras al aire, las activó. Instantáneamente, runas mágicas comenzaron a aparecer a su alrededor, y un extraño espacio dimensional se abrió ante ellos. Desde dentro, comenzaron a emerger criaturas misteriosas. Confundido, Shu preguntó qué eran, y el hombre enmascarado explicó que eran espíritus guardianes que protegían al dragón legendario. Sin dudarlo, el hombre enmascarado desató su magia y atacó a los espíritus. Aunque se regeneraban continuamente cada vez que los destruía, logró atraparlos temporalmente en su hechizo. Luego le gritó a Shu que se apresurara a entrar antes de que se liberaran. Shu obedeció de inmediato y se lanzó al espacio misterioso. Dentro, descubrió una cámara iluminada con una luz brillante. Al entrar, encontró el artefacto mágico que supuestamente contenía al dragón legendario. En el instante en que intentó tocarlo, el artefacto liberó una explosión abrumadora de luz y se disparó directamente hacia su cuerpo. En ese momento, Shu sintió una inmensa fuerza surgiendo dentro de él. Descubrió que ahora podía disparar rayos láser por los ojos y desatar enormes oleadas de energía. Estaba emocionado por este repentino aumento de poder, pero profundamente confundido, porque a pesar de fusionarse con el artefacto, no había visto al dragón legendario en sí. Cuando salió para hablar con el hombre enmascarado, se dio cuenta de que había desaparecido por completo. Para entonces, el sol ya había salido, y Shu recordó de repente que el examen final se llevaría a cabo ese mismo día. Entrando en pánico, corrió de regreso hacia la academia lo más rápido que pudo. Mientras tanto, todos los estudiantes ya se habían reunido en la arena de exámenes. Con solo 5 minutos antes de comenzar, cuando Lan notó que Shu no estaba, le preguntó a Bai si sabía dónde estaba. Bai respondió que no lo había visto desde la noche anterior. Pronto, los instructores llegaron y tomaron sus asientos. Luego, Yu, el asistente del director, anunció que el examen final consistiría en combates 1 a 1. Las batallas comenzaron de inmediato. El primer combate fue entre Bai y el estudiante gordito apodado el Príncipe Guapo. Tan pronto como comenzó la pelea, Bai lanzó un conjunto de agujas al aire. Su oponente cargó directamente hacia él, lo derribó al suelo y estaba a punto de dar el golpe final cuando las agujas cayeron repentinamente desde arriba y lo golpearon, paralizando completamente su cuerpo. Como resultado, Bai fue declarado ganador del combate. Las batallas continuaron una tras otra, hasta que llegó el turno de Lan, quien derrotó fácilmente a su oponente. Mientras observaba las peleas, Bai de repente vio a Shu finalmente llegar a la arena. Corrió rápidamente hacia él y le dijo que era bueno que hubiera llegado antes de que comenzara su propio combate. Mientras hablaban, el árbitro llamó el nombre de Shu y le ordenó que subiera al escenario. Su oponente era un joven luchador llamado Nan Wu. La batalla comenzó de inmediato, y Nan Wu atacó a Shu directamente con su espada.
Para asombro de todos, Shu bloqueó el ataque sin esfuerzo y luego contraatacó con un solo golpe que lanzó a Nan Wu por los aires y terminó la pelea al instante. Todos los estudiantes que observaban quedaron completamente sorprendidos por el increíble nuevo poder que Shu había adquirido de repente, e incluso los instructores apenas podían creer lo que acababan de presenciar. En otro lugar, Blood Crow se había infiltrado secretamente en la academia con sus seguidores y estaba claro que había venido a desatar una verdadera guerra, una que podría no tener fin. La escena regresó a la arena de exámenes, donde Shu pensaba que finalmente se había vuelto tan poderoso que nadie podría derrotarlo. Pero de repente, una violenta ola de mareo lo golpeó y se desmayó. Mientras todos estaban impactados por su colapso, una explosión masiva sacudió la academia y apareció Blood Crow con sus seguidores. Al ver las máscaras de los atacantes, los maestros se dieron cuenta de que eran seguidores del templo Moyu. Los invasores lanzaron un asalto directo a los estudiantes y comenzaron a destruir todo a su paso. La instructora Daeun contactó rápidamente a los estudiantes por telepatía, ordenándoles que no entraran en pánico y que abandonaran el lugar de la prueba de inmediato. A pesar de esto, los enemigos cargaron directamente contra los estudiantes. Un atacante estaba a punto de matar a un estudiante cuando la instructora Xiao intervino y lo eliminó al instante. Al mismo tiempo, Daean luchaba con todas sus fuerzas y logró acabar con 3 enemigos de un solo golpe. En medio del caos, Bai Yong escapaba con Xiao cuando uno de los seguidores del templo lo detuvo y se preparó para atacar. Sin embargo, Bai Yong mostró un símbolo extraño al atacante, lo que hizo que el enemigo retrocediera y lo dejara ileso. Mientras tanto, Bai intentaba desesperadamente despertar a Shu y asegurarse de que estuviera bien, pero Blood Crow apareció de repente y le ordenó que se apartara de Shu antes de lanzar un ataque. En ese momento, el director de la academia apareció y golpeó a Blood Crow con tremenda fuerza. Blood Crow bloqueó el ataque y retrocedió, luego comentó fríamente que hacía tiempo que no lo veía, llamándolo Feng Tian. Todos los presentes quedaron completamente sorprendidos al descubrir que el director de la academia era en realidad el legendario guerrero Feng Tian. Blood Crow declaró que había venido a la academia ese día para acabar finalmente con la vida de Feng Tian. En el momento en que dijo esto, soldados de la academia aparecieron y rodearon a Blood Crow por todos lados. Con Lang entre ellos, Feng Tian ordenó a los soldados que eliminaran a los enemigos restantes y dejaran a Blood Crow solo para él. Después de que Lang y los soldados se marcharon, Feng Tian reveló que había sabido de los planes de Blood Crow desde el principio. Explicó que estaba plenamente consciente de que Blood Crow había hecho que Shu obtuviera el artefacto mágico que contenía al dragón legendario para debilitar la barrera mágica que protegía la academia y permitir la invasión de las fuerzas del templo. También se reveló que la barrera de la academia obtenía su poder directamente de ese artefacto. Una vez que Shu lo tomó, la barrera se debilitó, haciendo posible la infiltración de Blood Crow. Furioso porque Feng Tian había sabido todo desde el principio, Blood Crow se lanzó hacia adelante con una serie de ataques rápidos, pero Feng Tian los bloqueó sin esfuerzo y le propinó un poderoso golpe que lo hizo volar. Enfurecido, Blood Crow desató su poder total y se transformó en una forma monstruosa aterradora. Luego lanzó una serie de ataques salvajes que lograron herir a Feng Tian. Golpe tras golpe sacudió todo el campo de batalla. Pero de repente, Feng Tian activó una habilidad llamada Regeneración, restaurándose a su forma juvenil y agarrando el brazo de Blood Crow. Blood Crow quedó atónito, pero antes de que pudiera reaccionar, su propio cuerpo comenzó a mutar en una bestia gigantesca aún más aterradora. En respuesta, Feng Tian convocó a un ser hecho completamente de luz. Cuando Blood Crow intentó atacar de nuevo, la criatura de luz lanzó un golpe abrumador que lo estrelló violentamente contra el árbol gigante. Feng Tian estaba a punto de acabar con Blood Crow de una vez por todas, pero Blood Crow de repente tomó a Lan, que estaba cerca, y amenazó con matarla si Feng Tian se acercaba más. Sin embargo, Lan no era en absoluto indefensa. Usando su magia vegetal, escapó de su agarre al instante. Feng Tian aprovechó esa oportunidad y ordenó a la criatura de luz que desatara otro golpe devastador. La explosión resultante destruyó completamente el área circundante. Una vez que el ataque terminó, Feng Tian volvió a su forma normal. Lan miró hacia abajo al derrotado Blood Crow y se dio cuenta
de que él la había estado usando todo el tiempo, por eso no intentó salvarlo. Feng Tian se acercó a ella y le dijo suavemente que sabía que era la última miembro sobreviviente del clan Lu. Prometió que una vez que la crisis terminara, le diría todo lo que deseaba saber. Después de hablar con ella, se volvió para ver a Shu. Pero antes de que pudiera moverse más, una poderosa explosión lo golpeó en la espalda. Para sorpresa de todos, quien lo había atacado no era otro que su propio asistente, Yu. Lang corrió hacia Feng Tian para ver cómo estaba tras la traición, mientras Feng Tian exigía saber por qué ella se había vuelto en su contra. Yu reveló que su padre, el Rey Dragón, había sido sellado dentro del cuerpo de Shu. Explicó que Feng Tian la había tomado ingenuamente y criado como si fuera una niña huérfana, sin darse cuenta de que en realidad era la hija del Rey Dragón y que había ingresado a la academia con el único propósito de liberar a su padre. Poco después, aparecieron más seguidores del templo Moyu, mientras los guardias y maestros de la academia llegaban y los rodeaban por completo. Yu reveló que el hombre enmascarado en quien Shu confiaba nunca fue real. Ella controlaba un títere de madera y lo disfrazaba, engañando a Shu para que tomara el artefacto mágico que alimentaba la barrera de la academia. La verdad sobre la figura enmascarada fue finalmente expuesta. Siempre había sido el títere de Yu. Luego anunció que el sello del Rey Dragón estaba a punto de romperse por completo. En cuanto Bai escuchó esto, trató de despertar a Shu de nuevo, pero no hubo respuesta. En realidad, la conciencia de Shu estaba atrapada en el espacio interno donde residía el Rey Dragón, y podía oír débilmente a Bai llamándolo desde lejos. El Rey Dragón apareció ante él y declaró que finalmente había recuperado su verdadera forma ahora que el sello se había roto. El Gran Dragón lo recibió una vez más. El Rey Dragón tomó a Shu y anunció fríamente que el cuerpo de Shu ahora le pertenecía. En el mundo real, el Rey Dragón comenzó a tomar control total del cuerpo de Shu. Una ola aterradora de energía estalló de él, sembrando el miedo en todos los presentes. Sin embargo, Feng Tian calmadamente tranquilizó a sus seguidores, explicando que aunque el Rey Dragón había tomado el control, el cuerpo que ocupaba seguía siendo el débil cuerpo humano de Shu. De repente, el Rey Dragón desapareció y reapareció junto a su hija Yu. Aunque se veía visiblemente agotado, como Feng Tian había predicho, el cuerpo de Shu era demasiado débil para contener su poder completo. Los guardias recuperaron su valor y rodearon a Yu, al Rey Dragón y a los seguidores del templo Moyu. Pero en ese mismo momento, enormes explosiones comenzaron a sacudir el campo de batalla nuevamente. Bombas en forma de I fueron lanzadas directamente hacia Feng Tian, pero Lang reaccionó al instante y las destruyó antes de que pudieran impactar. Entonces apareció Sashi y se reveló que él era el responsable de esas explosiones. En el siguiente momento, los movimientos de todos los guardias, maestros e incluso de Feng Chan se congelaron por completo. Rin también apareció, y quedó claro que había usado el poder de sus ojos para paralizar a todos. Shang también llegó y comenzó a burlarse de Feng Tian, diciéndole que su muerte estaba a solo momentos de distancia. Después, Shang activó su poder y se teletransportó junto con los demás a otra ubicación. Feng Tian rápidamente informó a los maestros que el sello que aprisionaba al Rey Dragón ya se había roto. Explicó que si el sello no se restauraba en solo 4 horas, el Rey Dragón recuperaría completamente su fuerza original y destruiría el mundo entero. Mientras tanto, dentro de la conciencia de Shu, el Rey Dragón aún luchaba por tomar el control total de su cuerpo para recuperar su antiguo poder. Sashi llevaba el cuerpo inconsciente del Rey Dragón mientras se movía con su grupo, hasta que finalmente llegaron a una ciudad en ruinas. Se reveló que este era el antiguo campo de batalla donde Feng Tian había derrotado al Rey Dragón muchos años antes. Finalmente se detuvieron ante un edificio masivo, y Yu ordenó a Sashi que llevara al Rey Dragón adentro, mientras el resto permanecía afuera para vigilar el área. Dentro de la mente de Shu, el Rey Dragón aún intentaba dominarlo, pero Shu declaró desafiante que nunca permitiría que le robaran su cuerpo. Sin importar el costo, el Rey Dragón simplemente se rió de él con completa burla, claramente sin tomar en serio su resistencia. En otro lugar, Baiyong aún huía junto a Xiao cuando ella de repente se detuvo y le preguntó si sabía todo lo que iba a suceder ese día. Baiyong finalmente confesó que lo sabía desde el principio porque se había unido al grupo de Shang.
Xiao estaba completamente sorprendida y preguntó por qué los había traicionado. Él admitió que deseaba el poder más que nada. Explicó que había suplicado a Shang que lo entrenara y Shang había prometido hacerlo el estudiante más fuerte de la academia si ayudaba a capturar a Shu. Xiao estaba furiosa y lo acusó de traicionar a la academia Tiangu. Declaró que nunca podría estar con alguien tan traicionero como él, y luego salió corriendo para intentar salvar a Shu ella misma. De vuelta en el campo de batalla en ruinas, el Rey Dragón se acercaba cada vez más a tomar completamente el cuerpo de Shu. Fuera del edificio, sus seguidores estaban arrodillados respetuosamente ante él. Pero en ese mismo momento, Feng Tian llegó con los guardias de la academia, preparado para lanzar un asalto. Al mismo tiempo, demonios emergieron de las ruinas circundantes y atacaron a las fuerzas de la academia. Una batalla masiva estalló mientras los seguidores de Feng Tian chocaban contra los sirvientes del Rey Dragón con todo lo que tenían. Feng Tian luchó contra Shang, Yu y varios demonios a la vez, bloqueando con éxito cada ataque que le lanzaban. Dentro de su propia mente, Shu aún resistía desesperadamente el control del Rey Dragón. Su cuerpo comenzaba a desvanecerse y revivía recuerdos de las personas que más quería, como si realmente estuviera en sus últimos momentos. En el mundo real, Lan llegó y entró al área usando sus plantas. Corrió hacia Shu y trató de despertarlo, pero nada funcionó. De repente, recordó lo que había pasado cuando Shu tocó el cristal en su frente y vio sus recuerdos. Le vino una idea. Se quitó la capa que ocultaba su verdadera apariencia y se transformó en un chico. Luego forzó a Shu a tocar el cristal de nuevo. Dentro de la conciencia de Shu, el Rey Dragón estaba a punto de tomar control total, cuando de repente recibió un poderoso ataque. Para su sorpresa, el atacante fue Lan, que había entrado en la mente de Shu. Al verla, Shu recuperó la conciencia y le preguntó qué hacía allí. Lan le dijo que había venido a salvarlo. Fue en ese momento que Shu se dio cuenta de que Lan era la misma persona que había creído que era un chico todo este tiempo. Antes de que pudieran hablar más, el Rey Dragón los interrumpió y lanzó un devastador ataque hacia Lan. Ella logró esquivar su ataque, y cuando Shu la vio arriesgándolo todo por él, su valentía regresó de repente. Un extraño poder nuevo despertó dentro de él, restaurando las partes de su cuerpo que se desvanecían. En el mundo real, una tremenda explosión sacudió el área, y la abrumadora energía del Rey Dragón comenzó a desaparecer. En ese momento, Xiao también llegó al campo de batalla. Al ver que Feng Tian estaba herido, usó su poder espiritual para sanarlo. En el instante en que Yu vio esto, ordenó a los demonios que los atacaran de inmediato. Pero después de que Xiao lo sanó, Feng Tian se levantó, su expresión llena de furia, mientras se preparaba para enfrentarse a Yu personalmente. Dentro de la mente de Shu, este desató el nuevo poder que había despertado en él y lanzó un enorme ataque de energía al Rey Dragón. El Rey Dragón lo bloqueó sin esfuerzo. Shu se lanzó para un ataque físico directo, pero el Rey Dragón también lo bloqueó. En ese momento, Lan intervino y usó sus plantas para atrapar el brazo del Rey Dragón. Él contraatacó con su otra mano, pero Lan esquivó su golpe con increíble velocidad y lo envolvió completamente con sus plantas. Shu se preparó para dar un golpe decisivo, pero el Rey Dragón se liberó en el último segundo y desató una enorme ola de energía. Los miró con desdén y declaró fríamente que ya no se contendría. Luego golpeó el suelo, liberando una aterradora onda de choque. Shu agarró a Lan y activó su escudo de energía, bloqueando exitosamente el ataque. Pero de repente, todo el espacio circundante se transformó en un extraño reino lleno de rocas flotantes. El Rey Dragón activó su poder nuevamente, haciendo que Lan fuera arrancada del agarre de Shu y cayera de la roca en la que estaban. Shu corrió tras ella y se aseguró de que estuviera a salvo. Furioso, cargó directamente contra el Rey Dragón, esquivando por poco los ataques implacables del enemigo. Lan se unió nuevamente a la pelea, lanzando sus plantas al Rey Dragón, pero él las destruyó al instante. De repente, Shu apareció detrás de él y le dio un poderoso golpe que realmente lo hirió, pero todo era parte de la trampa del Rey Dragón. Sonriendo con desdén, anunció que ahora absorbería la energía espiritual de Lan. Una enorme aura estalló de él. En el último segundo, Lan alejó a Shu con sus plantas y se colocó frente a él para protegerlo de la aterradora fuerza. Como resultado, fue golpeada directamente y colapsó al suelo.
Su energía espiritual comenzó a fluir fuera de su cuerpo y hacia el rey dragón. Él se burló de ella sin piedad mientras Shu la sostenía en sus brazos, diciéndole desesperadamente que nunca la dejaría morir. Lan le dijo débilmente que no se arrepentía de salvarlo, porque realmente lo amaba. Mientras su energía espiritual seguía drenándose, Shu solo pudo mirar con horror cómo se desvanecía ante sus ojos. Lágrimas caían por su rostro mientras recordaba cada momento que habían compartido. Al final, Lan desapareció por completo. Abrumado por el dolor y la rabia, Shu soltó un grito ensordecedor que desató un monstruoso estallido de poder, sacudiendo todo el espacio y aterrorizando incluso al rey dragón. En el siguiente instante, Shu apareció a su lado y le dio un golpe devastador que hizo volar al rey dragón y lo hizo toser sangre. El rey dragón contraatacó con una enorme explosión de poder, pero Shu la bloqueó con una mano. Luego cargó hacia adelante y desató una lluvia incesante de golpes tan rápidos y violentos que el rey dragón apenas podía seguirle el ritmo. Desesperado, el rey dragón usó el poder que había robado de Lan para invocar plantas y atar a Shu, pero Shu respondió creando una enorme cantidad de esferas de energía y disparándolas todas a la vez. La fuerza del ataque arrojó al rey dragón al suelo, dejándolo aturdido e incapaz de creer que un simple humano poseyera tal poder aterrador. Shu se acercó lentamente al rey dragón, rodeado de una enorme aura de energía. Sin embargo, el rey dragón le dijo fríamente que ese poder solo no sería suficiente para matarlo. Explicó que cada vez que Shu usaba su poder espiritual, su control sobre el cuerpo de Shu se hacía más fuerte. Por eso, Shu dejó de usar la energía y declaró que lo derrotaría sin depender del poder espiritual que había despertado en él. Entonces, finalmente entendió por qué había nacido sin ningún poder espiritual. Su verdadero poder había estado sellado desde el momento en que el rey dragón fue encarcelado dentro de su cuerpo. Cuando el rey dragón intentó apoderarse completamente, el sello que suprimía el poder de Shu finalmente se rompió, permitiendo que su energía espiritual regresara a él. Esta fue la verdadera explicación de cómo su poder había aparecido de repente. El rey dragón se levantó y se burló, diciendo que ninguna de esas realizaciones ayudaría a Shu ahora. Activó su poder y se lanzó hacia él, pero para su completa sorpresa, Shu bloqueó el ataque con la mano desnuda sin usar energía espiritual. La fuerza de la colisión le cortó completamente el brazo a Shu, pero él inmediatamente saltó hacia adelante y le dio un brutal golpe en la cara al rey dragón. Continuó atacando con su brazo restante, pero el rey dragón lo agarró y le rompió el segundo brazo también. Aún así, Shu se negó a rendirse. Se lanzó hacia adelante y mordió al rey dragón con violencia. El rey dragón lo agarró del cuello y comentó fríamente que Shu era el oponente más terco que había enfrentado en toda su vida. Apretó su agarre y comenzó a ahogarlo, casi aplastándole la vida. Luego, le preguntó burlonamente si realmente estaba dispuesto a llegar tan lejos por la chica cuya energía espiritual había absorbido. En ese momento, Shu recordó de repente la maldición que Lan le había impuesto. Se dio cuenta de que si hablaba de ella, la maldición se activaría y lo mataría, lo que también mataría al rey dragón porque aún estaba sellado dentro del cuerpo de Shu. Sin dudarlo, Shu comenzó a hablar de Lan. Instantáneamente, la maldición se activó y extrañas plantas comenzaron a extenderse por su cuerpo en el mundo real. Mientras tanto, Feng Tian había logrado herir a Yu, pero Shang rápidamente corrió a su lado y le dijo que necesitaban retirarse de inmediato. Activó su poder y teletransportó a ambos. Al mismo tiempo, Feng Tian y sus seguidores continuaron cazando a los invasores restantes del templo Moyu. Cuando Feng Tian entró al edificio para investigar lo que había sucedido, se sorprendió al descubrir que Lan había regresado a la vida y estaba usando su poder para sanar el cuerpo de Shu antes de que la maldición pudiera terminar de matarlo. Pasaron varios días antes de que Shu finalmente recuperara la conciencia dentro de la academia. Lo primero que vio al abrir los ojos fue a Lan de pie frente a él. Incapaz de creer lo que veía, inmediatamente preguntó cómo podía estar aún viva. Lan explicó que cuando el rey dragón estuvo a punto de morir por la maldición que Shu había activado, la energía espiritual que le había robado fue devuelta a su cuerpo. Eso restauró su vida por completo. También reveló que en el momento en que escapó de su conciencia interna, se apresuró a sanar su cuerpo antes de que la maldición pudiera matarlo.
Lan luego explicó que Feng Tian había vuelto a sellar al Rey Dragón dentro del cuerpo de Shu una vez más, pero esta vez usando un sello mucho más fuerte que sería imposible de romper para el Rey Dragón. Después de decir esto, se inclinó suavemente y lo besó en la frente, agradeciéndole por salvar al mundo de la destrucción que el Rey Dragón habría causado. El rostro de Shu se sonrojó de inmediato, y su cuerpo entero se calentó de vergüenza. Después de que Lan se fue, Bai y el resto de sus amigos de la academia vinieron a visitarlo y a ver cómo estaba. Mientras tanto, Lan fue a encontrarse con Feng Tian y le agradeció por no castigarla a pesar de que había trabajado como espía para Cuervo Sangriento. Feng Tian sonrió y le dijo que él debería ser quien le agradeciera, porque sin su ayuda nunca habrían podido derrotar al Rey Dragón. En otro lugar, Shang y Yu fueron mostrados arrodillados ante una figura misteriosa. Informaron que habían fallado en su misión de liberar al Rey Dragón. La figura se enfureció y se declaró a sí mismo como el Rey de la Luna Negra. Anunció fríamente que, dado que habían fallado, ahora tomaría acción personalmente para liberar al Rey Dragón. Y con eso, el anime llega a su fin.